buenas noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Estamos pensando seriamente en cambiarle el nombre al programa porque está claro que más se perdió aquí que en Cuba, ¿no? Entonces a lo mejor el próximo domingo o el próximo sábado, disculpen, se encuentran con un Más se perdió en España y venían silbando, como decía en la canción de los famosos españoles llevados a la guerra de Cuba. Bueno, estamos aquí hoy para hablarles de ese que vino diciendo que lo iba a regenerar todo. La cultura política, la corrupción y el feminismo, y de todo, de todo. Por fin los españoles, mira que ha costado, por fin los españoles se han enterado de que el dinero con el que compró sus casas la pareja Begoña-Pedro es un dinero, bueno, prostitutivo, dejémoslo ahí por ser educado a estas horas de la noche de un sábado caluroso, prostitutivo. Y esto, encima, estos mamones del PSOE pretenden que eso pueda servir para que él sea la víctima. Pero claro, no cuela, Pedro, eso no cuela, porque la prueba de cargo la ofrece la propia familia de tu mujer, tu difunto suegro, Sabiniano Gómez, porque él a la que vio que tú prosperabas en el PSOE, le costó un dinero, pero que tú prosperabas en el PSOE, se quitó de en medio de las empresas. ¿Y sabes por qué? Porque sabía perfectamente que eso te hundía. Lo que yo no alcanzo a entender es cómo eso lo hemos hablado aquí hace 5, 4 y 3 y 2 y un año, de vez en cuando. Oye, ¿te acuerdas Sabiniano Gómez que murió? ¿Qué tal? Sí, bueno, y lo vamos hablando y tal. Pero Feijóo se ha enterado esta semana, por lo que parece. Y ha pedido los registros, se ha asesorado y, bueno, mira, no hay mal que 100 años dure, ni espíritu que se plantee resistirlo. En fin, que vamos a hablar de eso y de muchas otras cosas en este programa de hoy, trepidante, que me parece que lo va a ser. Lo primero es presentarles a nuestra mesa de hoy. Don Mario Garcés, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Don Mario, intelectual, político, ex portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso de España, iba a decir de Madrid, pero eso es incorrecto, el Congreso de España es más adecuado. Pues vengo de unos viajes por Europa, he estado intentando seguir el rastro de las saunas de Sabiniano, pero todavía no consigo. ¿No hablan de ello en Copenhague? Hablan. No, Perro Sánchez ya es famoso en Europa. Algo huele mal en Copenhague. Algo huele muy mal. Don Ricardo Ruiz de la Serna. Buenas noches, Xavier. Abogado y, sin embargo, buena persona, yo siempre digo eso. Difícil. Y investigador. Asociado. Sí. Del Centro de Derechos Fundamentales. ¿Cómo me gusta que me ayude usted? Bueno, le iba a decir todo bien, pero esto de las saunas usted ya lo conocía, ¿no? Mira, Xavier. Lo digo, ya lo conocía por haberlo oído. A ver si me entiende. Aquí se ha contado en las tertulias, sí. Ha salido en las noticias. Era, además, parte de lo que inicialmente se veía como una cosa casi folclórica, ¿no? Es decir, en el contexto de lo que venía sucediendo con el gobierno de Pedro Sánchez, este tema de las saunas y de ese submundo, pues parecía una cosa casi castiza. Lo que ocurre es que no hay que quitarle gravedad, porque, por una parte, esta actividad es una actividad criminógena. Es decir, ahí había prostitución, había tráfico de cosas, es decir, en ese mundo de las saunas, en ese entorno, todo menos finlandés, ¿no? Hay muchas, no, bueno, por supuesto, hay muchas actividades que en sí mismas pueden no ser delictivas, pero que atraen actividad delictiva. Y al final el gobierno de Pedro Sánchez se está convirtiendo en una especie de gobierno de cine negro. Si empezamos a ver a los personajes que rodean a Pedro Sánchez, son personajes de una novela de Dashiell Hammett. Personajes como Koldo, como Ábalos, como Cerdán, Begoña Gómez, Sabiniano Gómez. Es decir, es un mundo en el que uno se tendría que preguntar hasta qué punto uno puede moverse en ese entorno sin que nada le salpique, sin que nada se le pegue, ¿no? Es verdad, pero a mí me interesa más, bueno, que él lo asuma me parecería lo normal, que no se escude en el papel de víctima. Y luego me interesa mucho qué tienen que decir en Muface, que por qué les prestaban a esos precios propiedades que son una cosa semipública, podríamos decir, o que depende de lo público, porque Muface hasta hace poco tiempo es donde estaban residenciadas pues la asistencia sanitaria y la pensión de los funcionarios en España, de buena parte de ellos, de los que decidían tenerla ahí. Bueno, don Raúl Ramírez, empresario, abogado, muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues mire, me voy a coger solamente un minuto y un poquito más serio, aunque esta noche creo que vamos a
hablar de cosas muy curiosas, por lo menos escatológicas. Sábado 12 de julio de 1997. Exactamente hace 18 años coinciden el día y la fecha. Hoy había ejecutado ETA a Miguel Ángel Blanco. Me sorprende que este presidente de gobierno, que le hemos visto estos días con sus socios, con los terroristas, con el Lelo del Halo, que tú también has bautizado, portador de ataúdes de sus compañeros, y ahora mismo siendo socio y sostenido el gobierno por los terroristas que asesinaron a Miguel Ángel Blanco con un tiro en la cabeza justo hoy, en estos mismos momentos, hace 18 años. La gente joven, hoy por hoy es una pena, no recuerda ni sabe quién fue Miguel Ángel Blanco. Es bueno recordarles cómo España se echó a la calle, cómo hubo un cambio en ese momento, cómo pudimos acabar con ETA los demócratas a través de la democracia y cómo hemos acabado hoy en día con aquellos que dispararon el gatillo en la nuca de una manera cobarde, como todo lo que han hecho en su vida, en el Congreso, sosteniendo un gobierno y diciéndonos a nosotros cómo tenemos que vivir en nuestro país. Asquerosidad en estado puro y un recuerdo a la familia de Miguel Ángel Blanco. Don José Luis Balbás, economista, empresario y hombre que dedicó una parte de su vida, no pequeña, 25. Al Partido Socialista. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, el claves del país que va de desastre en desastre es el anteayer jueves, el pleno. El pleno fue increíble, increíble. Sánchez, que fue el gran perdedor, dice que gana él. Menudo desastre de tipo. En el pleno del Congreso pues se iba a hablar de la corrupción. Claro, la corrupción es, por todo el mundo imputado, pues el PSOE. Ahora lo único que hay que determinar es que si hay financiación o no ilegal, que no lo duda nadie, pero hay que buscar las pruebas, que probablemente las tenga la UCA por duplicado, triplicado, y bueno, Víctor Aldama, toda la policía, todos los juzgados. Hay dosieres por todos los lados, hay copias, sí, variedad de fuentes, que ya se tienen, variedades de la corrupción. Y yo no sabía nada. Bueno, mira, por favor, que se vaya a reír de otro, porque el señor Sánchez es el presidente de gobierno, es una persona de un país, pues el cuarto de Europa en un aspecto financiero y en el tercero político, en fin, por ahí está, con Italia, Francia y Alemania, que es el primero, aunque ahora está en declive económico y en recesión. Entonces, eso es un tema tremendo. Y sobre todo fue el bingo, que tocó el bingo. Y el bingo se llamaba el reproche de Feijóo, que no se lo ha querido nadie, a los 17 puticlús. Eso ha sido ya la mortal de Parsons, ¿saben? Está en todos los periódicos de Europa, ayer y hoy. O sea, claro, sigue claro. En todos los países de Europa, en el Financial Times, en Francia, en París, en París en 3, no voy a dar los nombres porque ya aburrimos en Holanda, bueno, en España ni te cuento, o sea, es la tertulia. Se ha cargado hasta los datos que yo tengo para el Tribunal de Cuentas. No puedo hablar del Tribunal de Cuentas, tengo que hablar de este tema porque este tema es delito en casi toda Europa. En claro. Casi toda Europa. Y por eso España ha tenido mucho turismo de este tipo. No nos vayamos desde Marbella, Málaga, Mallorca, en fin, esto ha estado lleno de turistas. Pero vamos, ha sido la mundial. Yo prometo que solo quería decirte hola, ¿eh? Pero bueno, es que no me digas que no. Hola, buenas noches. El pleno ha sido muy gracioso. Hombre, que tranquilo. Tengo un compromiso. Sí. Yo soy un hombre de palabra. Sí. El compromiso le tengo con su compañero de mesa. Nos gustaría, a él y a mí, que ustedes conocieran, si no lo conocen ya, que un joven de 27 años, aragonés, de Zaragoza precisamente, decidió acabar con su vida porque había sido una persona significada en las manifestaciones, protestas del mundo del campo, contra la agenda verde, contra pues que algunos países puedan vender aquí sus productos sin pasar por el viacrucis de análisis y de experiencias probatorias que ahora les hemos puesto en el zurrón a los agricultores, y este joven, David Alfoz, pues ya no pudo más. Bueno, supimos esto y nos preguntamos y leímos su carta de despedida de este mundo, en la que decía, sé que está mal, pero no puedo más. No puedo más porque llevaba en menos de 2 años
15 inspecciones de todo tipo, algunas de la agencia tributaria, le habían retirado la PAC. Aquí resulta que Ursulita, cuando no haces algo que esté en el carril de las ovejas de la Agenda Verde, pues alguien hace así con el grifo de las subvenciones de la PAC, lo cual es una canallada estupenda. Y claro, pues el hombre cada vez más acogotado por deudas, por problemas, decidió suicidarse. Y eso nos debe hacer reflexionar sobre la situación de la gente del campo en España y, desde luego, sobre las amenazas que tanta burocracia, tantos programas informáticos. Si los agricultores son los únicos que van con una tablet por los pueblos de España. Ves a uno con una tablet y dice, mira qué viciado está en los juegos de... No, es un agricultor que está rellenando formatos que le obligan a hacer para poder seguir su día a día. Ricardo. Mira, Xavi, yo creo que hay muchas reflexiones que se podrían hacer, pero me parece que hay dos que son esenciales para nosotros como sociedad, como pueblo, como nación. Creo que hay que planteárselas. La primera es el poder que tiene la administración de arruinarle la vida a cualquiera. Y con independencia de que después te pueda dar o no la razón un juzgado de lo contencioso administrativo, de lo social, si tienes recursos para litigar, porque esta es otra, si tienes medios para resistir lo que es la ejecución provisional de una sanción, porque aquí hay sanciones, multas, recargos, costas, en fin, el principal de las deudas. Creo que esta es una reflexión, hay una desproporción entre la posición en la que estamos los ciudadanos y la posición que tiene la administración cuando se trata de Hacienda, la Inspección de Trabajo, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, las que tienen potestad sancionadora. Pero creo que hay otra reflexión, además de esa, que es a dónde van los impuestos. ¿A dónde va todo ese dinero que a David Lafoz y a todos los demás ciudadanos que cada mes de junio pagamos el IRPF y que además tienen que pagar trimestrales y que además pagan IVA y que además si tienen una empresa pueden pagar sociedades? Es decir, ¿a dónde va ese dinero? Porque en los mismos días en los que este muchacho de 27 años se ha quitado la vida, estamos conociendo ¿a dónde va el dinero que se gasta? ¿A dónde van las pretendidas ONGs, organizaciones no gubernamentales, que en realidad son las más gubernamentales de todas, subvencionadas desde el gobierno? Al gasto político. No voy a entrar en el tema de los prostíbulos y tal, porque hablaremos después de esto y tampoco quiero frivolizar. Pero creo que nos tenemos que plantear como sociedad a dónde van los impuestos. Los servicios públicos nunca han funcionado tan mal como ahora. Los trenes se paran. El apagón del 28 de abril... Por cierto, se conoció que había habido más muertos a raíz del apagón de los que inicialmente se dijeron. El apagón del 28 de abril parece que ha quedado como una anécdota graciosa cuando en realidad fue una situación terrible. No hablemos de las listas de espera en la sanidad pública. Olvidémonos de las políticas de vivienda y de la promoción pública de vivienda. Es decir, podríamos entrar y decir, bueno, pero por lo menos... esperan ayudas a la dependencia. Por supuesto, es que sí. A esto me refiero, Xavi. A su lista, permítame que yo añada otra cosa. Yo quiero saber si aquí cuando uno lidera las protestas se activan unos botones que dicen inspecciona a este tío. Porque si eso es así, vaya democracia. Vaya garantías de los ciudadanos. ¿Cómo puede ser esto? Claro, a los agricultores pues no se sienten tan protegidos como los miembros de los sindicatos, entre comillas, de clase, pero merece la pena que hay defensores del pueblo a cada esquina en España, alguien se preocupe, asociaciones agrarias también, porque si han ido a por pueden ir a por muchos más. Preocuparos por saber por qué esas inspecciones, cuándo se deciden y quién las decide, eso es muy importante. Bueno, vamos a nuestro tema que espera Balbás Ardiente en ofrecer detalles de todos esos negocios prostitutivos de la familia Begoña, de la familia de Begoña y por título consorte de la familia de Pedro también. Todo esto le pone, es verdad, le pone fuego al petardo Feijóo en el Congreso, yo qué sé, la de años, 10 años tarde, por lo menos. Pero bueno, bien está lo que bien acaba. ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Y ahora quiere usted ilegalizar su biografía. Allá usted, señoría, allá usted. Bueno, un momento. Para los que dicen en casa, que a algunos les oigo desde aquí, a mí esto no me gusta. Para esos,
pongan la moviola a funcionar. ¿Quién fue el que se metió con el padre de Isabel Díaz Ayuso? Sánchez, bien. ¿Quién fue el que se metió con el hermano de Isabel Díaz Ayuso porque vendía productos en pandemia, productos farmacéuticos? ¿Quién fue? Sánchez, vale. ¿Quién dijo que vivía en un piso que se había pagado con fraude de la pareja que tiene ahora Isabel Díaz Ayuso? ¿Quién dijo eso? Sánchez. Y ahora Sánchez se hace el ofendidito porque alguien dice de una puñetera vez lo que sabemos todos los españoles desde hace 10 años. Tiene la cosa, entenderán que algunos no sulibelle. Pero, Xavi, perdóname, me he saltado la norma de que das tú el turno de palabra. Pero deberíamos estar en condiciones... Sí, última vez hasta la próxima. Llevamos tantos años juntos, Xavi, ya que... que hoy hablamos de saunas gays. Pero que aclare usted eso. Además, se perdió en Cuba. Aclare usted eso. Aquí estamos los decanos, Balbás y yo. Sí, los decanos de esta tertulia. Del ilustre colegio de Madrid. Es que habría que ofrecer algo mejor que lo que ofrece Sánchez. Si yo no me hago el ofendidito por lo que dice Sánchez de han mentado a mi familia, no lo digo por esto. La crítica que yo hago es que la política española debe subir el nivel y debe ofrecer algo mejor que el grado -5 de la política a la que Sánchez nos ha llevado. Es decir, yo aspiro a que en España podamos tener algo mejor que Pedro Sánchez, Koldo, Cerdán y Ábalos. Vale, pero insisto, por decirles algo cara a cara a los que creen que esto es un exceso, que atraviesa líneas rojas y tal. Los padres de Begoña podrían ser agricultores en el Ejido o en Murcia, vale, y podrían utilizar para labrar los campos, para recoger las frutas o las verduras, podrían utilizar inmigrantes ilegales. Y entonces ese dinero alguien podría decir que se ha ganado en base a la explotación de esos inmigrantes, lo que se llama ser un negrero, ¿vale? Y tendríamos todo el derecho, los que votamos, a conocer que los padres de la mujer del político español X se ganan la vida explotando en el campo a los que vienen sin papeles, ¿no? ¿Y qué creen? ¿Que las prostitutas vienen con papeles? Y lo mismo, o peor si cabe, porque este era un protegido policial, ahí están las cintas del tal Villarejo, donde, por cierto, nos enseñan que ella iba por la noche, hacía el recuento de billetes y hacía unos sobrecitos para cada una de las chicas y dejaba que se los entregaran otros. Es decir, su implicación con el negocio familiar era bastante considerable, ¿no? Bueno, pues Pozuelo, primera vivienda, y apartamento de Mojácar, donde esa ya es de libro, porque es que resulta que ella le compra a la propia holding de las 15, ¿cuántas has dicho? 15, 16 actividades sexuales de la familia. Pero hay de más tipos, o sea, incluye todo, ¿eh? Bueno. Saunas y puticús. No, diversifico. Menos mal que no hay galerías de tiro. Casinos, había casinos. Venga, don Raúl Ramírez. A ver, pues mira, yo la verdad que tengo la piel un poquito menos sensible y a mí no me parece mal que se hable así, que el se le reproche o que se haya expresado en esos tonos y en esa forma. Porque ya está bien de ponernos paños calientes y hablar de utopía. España, una cosa es lo que nos gustaría que fuera y otra cosa es lo que hoy es. Y hoy hemos visto cómo España tiene... Las dos Españas de toda la vida, las copetas nacionales, vuelven a estar presentes. Haga lo que hagas y tú más, y estos son los míos, son buenos, y hagan lo que hagan, van a ser mejor que los otros. Entonces, yo no me voy a poner pañito de agua caliente, uy, lo que ha dicho Rajoy. Está dicho, y muy bien dicho, y había que haberlo dicho hace muchísimo más tiempo, sí, porque se sabía. Pero se sabía varias cosas. Pero varias cosas, no, pero más allá de que sea verdad, es que hay veces que las verdades, uy, es que la piel es muy fina. Esto ha sido el maricomplejines que el PP ha tenido toda la vida. Ya está bien. Usted se ha demostrado que ha vivido esto a título lucrativo. Voy a hacer un matiz. ¿Alguno ha pensado por qué utilizó esta frase de a título lucrativo el señor Feijóo el otro día? No es punto sin hilo. Vamos a esperar a ver qué sale de los informes pendientes de la UCO. A ver si alguien sabe algo más que nosotros y lo ha leído. A ver si estamos constituyendo una red clientelar que apunta a la financiación irregular del PSOE. A ver si dentro de estas actividades demostradas de ciertas personas había delitos. Ojo. Y ahí vamos a entrar en otro punto, que estamos en dos. ¿Alguien ha mirado el artículo 122 del Código Penal?
que el artículo de 132 del Código Penal te está diciendo que en este adjetivo que estamos hablando, a título lucrativo implica no una responsabilidad penal, pero sí la responsabilidad de restituir el beneficio obtenido. Y, hombre, rascarse el bolsillo, me parece que a algunos señores esto no les gusta lo más mínimo. Y luego entramos en una segunda paralela, que hablaremos, pues no quiero complicarle con términos leguleyos ni complicado esto, pero es que la siguiente que te van a decir es que, hombre, era su pareja y tenía la excusa de, ¿no? O la exención, en este caso, y la inmunidad por la pareja. Mentira. Porque esa exención quiebra, ¿vale?, lo que se llama el delito de encubrimiento, cuando hay una vulnerabilidad clara y conocida. Y en este caso se ha demostrado que había gente ilegal contra su voluntad, que estaban contratando irregulares y que ha habido estructuras para cubrir y tapar esta situación. Con lo cual, el escenario político / judicial que se le puede abrir al señor Sánchez es de muy serio calado. Y poco favor nos hacemos si empezamos con los pañitos calientes. A ver, el señor Sánchez, y no lo digo yo, ni lo decimos aquí, ha habido varios exempleados que están hablando en los medios de comunicación de cómo era la actitud de si una iba o no iba con los sobres a pagar o a cobrar, si el otro se llevaba dinerito o no, o si le decían a Saviñano, oye, saca pasta que tenemos, ¿cómo le van? El pijo progre, ¿no? Al niño que quiere ser político y hacer carrera. Eso está marcando líneas de financiación y él era consciente, cuando empezó su carrera, de dónde estaba viniendo el dinero. Se aprovechó con conocimiento de causa, ha disfrutado con conocimiento de causa y encima ha hecho una estructura para intentar parar, tapar y ocultar esta cuestión. Que a mí, al resto de la oposición, les dé exactamente igual y que al resto de elementos que sostienen a Sánchez porque es el tonto útil para recibir incos o beneficios por parte del Estado, me parece muy bien. Ahora, que seamos todos unos pardillos y digamos, uy, a este señor es línea roja. ¿Pero qué línea roja? Si usted se ha saltado todas y le están diciendo a la cara lo que muchos españoles éramos, puteros y proxenetas, punto, pelota. Sí, sí. Yo he dicho antes que es un negrero, el empresario líder de esos negocios familiares, el difunto padre de Begoña. No me gusta nada hablar mal de los fallecidos, pero es que aquí hay una sentencia que acredita eso, que tenía un latino trabajando de hacer las chapucillas necesarias en tantos negocios y que se electrocutó sacando agua del fondo del ascensor de uno de estos negocios. El hombre no sabía lo necesario, y murió. Y murió. Y el negrero le negaba la indemnización a la familia. Y la familia cobró una indemnización de risa para alguien que gana el dinero de forma tan fácil y con tan pocos sudores. Le negaba la pasta hasta que un tribunal de justicia, al final de una reivindicación muy larga para la viuda, dijo, sí, hombre, usted tiene que pagar, no importa que no tuviera contrato. Eso, si acaso, se lo cuenta usted a la Inspección de Trabajo, que no tenía contrato. Pero él se escudaba en ello. Miserable, además de un negrero. José Luis Balbás. Bueno, la verdad es que trata el gobierno siempre de sacar cañones contra las cuestiones fundamentales que tiene el Estado, ¿no? Entonces, ahora se lo han sacado a él y esta es que es fundamental, todo el tema del reproche a título lucrativo del partícipe en ella, pues como veis, jurídicamente es legal y esto es lo inicial, porque hay más y más y más y es grande la operación y nunca se lo habían sacado porque lo sabíamos todo el país político, el Congreso entero, vamos, no hay ninguna duda, pero siempre se había tenido como aparte, porque era una cosa, pero claro, con la mala educación que han explicitado contra el señor Feijóo, líder de la oposición, que es el que la ha terminado sacando. Una cosa, no sé qué, del 97, que conocía uno que iba en un barco que se llamaba Dorado, de apellido y tal, hace 27 años. No sé qué, eso no es que te ha caducado, está lo siguiente ha caducado. Pues dale que te pego cada vez. Y esta vez se lo han sacado y es directo, porque es de ahora. Hasta la chica Begoña Gómez ha heredado, porque su padre lamentablemente ha fallecido hace 6 meses, un año, no sé cuánto es la cantidad, con lo cual la propietaria pasa a ser ella, entre otros hermanos que tenga, que ni lo sé. Por lo tanto, son responsables de este escándalo sexual, porque es un escándalo sexual, un escándalo político y que está en todos los periódicos de Europa
hoy y ayer. O sea, porque no es legal la prostitución en muchos países de Europa, ¿verdad que no es legal? O bueno, o en algunos es legal, pero con IVA repercutido, declarado, regularizado, la foto, el sitio concreto, el médico que hace la cuestión. Y bueno, o sea, los precios no son los de Madrid, ¿no? Esto, claro, tampoco era en un parlamento donde iba a hacerse el tema de la corrupción. Y mintiendo permanentemente y con sus adláteres anti-España, porque está juntado con unos que quieren dar el golpe de Estado en España. Es decir, que le quieren dar son un grupo catalán minoritario, que es el de Puigdemont pero han dado un golpe de Estado y quieren repetir el golpe de Estado. Perfectamente, eso es así. También Esquerra Republicana, que formaba parte de ese golpe de Estado y que lo quiere repetir. Y el PNV no sabemos lo que quiere hacer, porque eso es una cosa, ya como ha dicho... Antes de ayer ha dicho Pablo Iglesias que eso es infame y que es extrema derecha y que él nunca va a votar nada que vaya a favor del PNV ni de Puigdemont. Eso, ojo al parche, hace 48 horas el mejor líder que ha tenido nunca la extrema izquierda, porque no me diréis que esa que habla allí, que se llama que vicepresidenta segunda, que se llama Díez, de no sé qué, eso es un ministro, eso es una risa nacional, oírla. Bueno, entonces, ¿qué quieren hacer aquí? Pues desplazar de todo del tema de la corrupción con estos apoyos que tiene, que son infames absolutamente. Ahora ya tenemos el intento de golpe de Bolaños, día 22, que quiere cambiar ilegalmente, absolutamente, todas las leyes de los jueces españoles, de la policía judicial, que es judicial antes que policía, que no es de él para nada, ni es de Marlaska, ni cosa que lo parió madre, es de los jueces. Eso es lo que es la UCO, querido amigo. Y lo quiere quitar para quitarse las penas de su familia, del Pelló, de Pedro Sánchez, del Tribunal de Cuentas, que ya sabéis que ha dicho que no saben encontrar los cientos de millones y millones y decenas de millones, ¿dónde están? ¿Quién no lo sabe encontrar? La presidenta Enriqueta Chicano, que se la puso hace 4 años gracias a un tal Casado y un elemento murciano que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Teodoro Egea, el de los aceitunas. 2 desastres de tíos, que había que pedirle responsabilidades en este asunto. Esa está ahí, y esa es la que ha dicho que es incapaz de encontrar los fondos europeos de 20.000 en 20.000 millones dados desde el año 20 a España. Que es incapaz el Tribunal de Cuentas de Reino, que está en el metro del Tribunal de Madrid, y que tiene 11 miembros. Por eso es un despiste. ¿Para qué? Para este otro despiste, que es fundamental. Ahora, el tema de los puticlubs, pues es una horterada, es ilegal, es una cosa asquerosa, que si la metes con la corrupción y con luego hay otro delito ahí. ¿Cuánto se declaró? Porque el dinero ve, hasta que no se obtiene su blanqueamiento, el delito, ¿verdad que es así, señor inspector? Sí, sí. En estos puticlubs de media me han dicho a mí que el 80% era B. ¿Te lo han contado? En estos, en todos los sitios. No, es público. Me parece una exageración, ya sería el 90%. Exactamente, puede ser. Bueno, venga, vámonos a publicidad, porque cuando coge carrerilla Balbás no llegamos nunca a tiempo. Venga. Dice Balbás que la prensa de toda Europa está pendiente de Pedro Sánchez. Prueba, el The Times, por ejemplo, que dice, anda, pero en España el presidente está en burdeles gays. No, burdeles por un lado y prostitución gay por otro. No sé si estaba en drogas también o en alguno de esos locales. En casi todos ellos, además de proveer de Viagra convenientemente a los usuarios de una cierta edad, la droga corre como si no hubiera un final. Lo digo por si de todo esto me informa don Ricardo Ruiz de la Serna, que como es abogado penalista ve casos y cosas, me las explica a mí. La casa de Pozuelo, vamos a ver la casa de Pozuelo, porque no era una casa, era pues una urbanización Somosaguas o no sé qué, el Prado, que hay en Pozuelo, el Prado de Somosaguas, ¿no? Estupendo, donde recuerdan, es muy divertido leer sobre esta casa, porque las vecinas todavía se acuerdan de cuando no tenían hijos y vivían en esa casa. Y a ella la llamaban Rapunzel,
porque no paraba de tocarse la melena. Y a él les parecía a todas las vecinas un Adonis, un tío muy guapo que ha venido y vive aquí, vecino. Y era vecino de uno del PP. El que vivía encima era uno del PP, López Viejo, que acabó en la cárcel. O sea que, bueno, digo, no quiero ser yo, no soy yo gafe ni creo en las premoniciones. Pero, hombre, una de las cosas que va a ser divertido, que se aclare de una vez por todas, gracias o sin gracias al Tribunal de Cuentas, Balbás, es que sepamos todos quién le dio dinero al crowdfunding que le organizó Santos Cerdán para las primarias del PSOE. Que eso pues, se han negado como gato panza arriba a que se conozca y bien valdría la pena conocerlo. Don Mario Garcés. Bueno, voy a empezar por el cambio radical dialéctico que ha tenido Feijóo en los últimos 2 años. De hablar del entorno, ha pasado de monjas a putas ni de putas a monjas. Es una cosa absolutamente curiosa. Ponerse pelo y quitarse como las decía gafas. Un político muy conocido, dice ni putas ni monjas. Hay que hablar de un término medio. Pues hemos pasado directamente aquí a hablar del entorno familiar, directamente a hablar de putas de manera explícita. Lo digo porque es una forma muy diferente de hacer oposición desde el punto de vista dialéctico, y hay una cosa que estoy totalmente de acuerdo con Ricardo, y es que la degradación parlamentaria, oratoria, el contenido intelectual de las intervenciones es lamentable. Es verdad que en un mundo donde se ha vulgarizado los contenidos tienes que socializar el ataque y al final tienes que repeler el ataque prácticamente con las mismas armas si no tienes gran altura intelectual, pero de verdad eso es de una degradación, te lo reconozco, absolutamente intelectual y moral absoluta. En segundo lugar, por intentar dejar las cosas claras, ¿no? A mí que Sabiniano se ganara la vida siendo titular de prostíbulos, a mí es que me da igual. Porque en aquel momento los prostíbulos, y hoy por hoy, son actividades que son regulares en España. Otra cosa es que hubiera explotación de personas ahí. Que eso yo todavía no sé si es verdad o no es verdad. No lo sé. Por cierto, solo hay 2 países en Europa donde está prohibida la prostitución, que son Liechtenstein y Croacia. En el resto de países está autorizada. Aquí se dice que España es una actividad legal. La legalidad no existe. O es legal o es ilegal. Eso lo de la legalidad fue una categoría jurídica que algún catedrático académico se inventó y no es verdad. Es una actividad permitida, porque no está prohibida. Cuestión diferente es que discurra en unos ámbitos oscuros donde no está sujeto a determinada tributación o a determinada regularización de las situaciones sociolaborales de las prostitutas. En tercer lugar, el 80% de las mujeres que se prostituyen en España lo hacen voluntariamente. Y no lo digo yo, lo dice el Ministerio de Igualdad. Solo el 20% lo hacen bajo condiciones posibles de explotación. Y yo fui secretario de Estado de Servicios Sociales. Con una que haya me vale. Sí, por eso, porque cuando yo fui secretario de Estado de Servicios Sociales, lo que hice es reforzar las penas en el Código Penal y evidentemente luchar contra el peor proxenetismo que pueda haber. Como digo también, y hablo como un liberal, oye, estoy de acuerdo que puede haber gente que no esté conforme con mi opinión. Por ejemplo, he estado viendo antes estadísticas que han salido, sondeos, el 53% de los votantes de Vox están a favor de la prostitución y el 47% no. Por ejemplo, es que es un tema muy discutido, no, es un tema abierto. Entonces, a partir de ahí, insisto, y hay posiciones de todo tipo, y yo las puedo comprender, desde la perspectiva religiosa, la perspectiva moral, lo que es el posible interés, vamos a decir, de la moral general, yo eso lo puedo entender. Yo soy un liberal y siempre he decidido que cuando 2 personas están de acuerdo, no hay ningún problema, siempre que estén de acuerdo y lo hagan libremente, no tengo ningún problema. E insisto que el 80% de la prostitución en España es bajo condiciones de libertad. Dicho eso, también por un dato más adicional que se tiene que saber, el 95% de la prostitución es femenina y el 5% es masculina. O sea que Sabiniano tenía una parte del negocio que realmente le correspondía a lo que eran chaperos o lo que era posiblemente la prostitución masculina. Ahora, ¿dónde está la gran contradicción de Pedro Sánchez y del Partido Socialista Obrero Español? Que para ellos, que son abolicionistas de la prostitución, se hayan beneficiado directamente a título familiar y patrimonial de una actividad que rechaza ese feminismo congénito que tiene el socialismo. Paladines del feminismo. Claro. Eso sí que es una contradicción moral. Ya lo digo, para mí no es una contradicción, pero para ellos sí que es una contradicción moral. Tú no puedes ser. Es que Begoña Gómez, aparentemente, llegaba incluso a preparar los sobres donde se pagaban a las prostitutas. ¿Cómo puedes luego ir a la cabeza de una manifestación con una pancarta pidiendo la abolición de la prostitución? Pues siendo Begoña Gómez. Pues ya. Pero esa es la realidad, pero esa es la gran contradicción, ese es el gran ataque. Y decíais alguna cosa, y es verdad que en el discurso de Feijóo
hay dos cosas que a mí me han chirriado, confieso que me han chirriado, ¿no? En primer lugar, la utilización deliberada del término partícipe a título lucrativo. Evidentemente eso no es una improvisación de Feijóo. No, vamos, conocemos a Feijóo y sabemos que no es una improvisación de Feijóo. Alguien le ha explicado el contenido penal de la expresión. Bien. Me parece bien, porque si realmente ha habido una actitud delictiva de la cual él se ha podido lucrar o se ha podido enriquecer directa o indirectamente, pues puede ser partícipe. Pero también digo una cosa, ese título que recaiga en todo el mundo, sea de izquierda o de derecha. Cuidado, en este caso evidentemente hay que hacer la crítica al gobierno, pero si alguien en la derecha se ha beneficiado también a título lucrativo de las posiciones ilegales, ilícitas, incluso delictivas, de un cónyuge o de un hermano, que también responda. Porque si no, a ver si aquí estamos sacando títulos que sí. exclusivamente del Código Penal para los que nos da la gana. Y acabo. Y si es una actividad abominable, porque ha utilizado 2 veces la expresión abominable Feijóo, yo no he visto que el programa del Partido Popular pida la abolición de la prostitución, ni que expulse a los diputados del Partido Popular que han tenido relaciones con prostitutas. Que lo haga. Que lo haga. Si es realmente abominable, que lo haga. Pero que defina una vez por todas, porque yo estuve en una discusión ya muy grande con este tema en el Partido Popular, ¿qué posición tiene el PP con la prostitución? Porque yo todavía no la sé. Ahora resulta que es una actividad abominable. ¿Qué es abominable? ¿La prostitución o la explotación sexual? A ver si estamos aquí confundiendo dos conceptos. Pero que lo defina de una manera clara. Sí, yo, por elevación a lo que tú dices, estoy encantado de que se hable de esto en el Congreso. Pero es que, vamos a ver una cosa. De modo que los señores del Congreso, por decir algo, y tantos otros de otros congresillos que hay por toda España y tal, tienen legalmente constituida una figura que es el aforamiento. Pero es que el aforamiento no es solo con causas penales. También el aforamiento les blinda de averiguar quién son en la calle, quién son fuera y cómo son sus familias. Yo he conocido alguna que otra diputada con un padre que ha estado en la cárcel por estafa, y de eso nunca se habla. No, hombre, no, eso, ¿qué tiene que ver el hijo con el padre? Bueno, pues, oiga, vamos a ver, conozcámonos un poco mejor. ¿Me pide el voto? Enséñeme sus credenciales, que es una obligación del político. Ah, pero todo el mundo sabía que el político X tenía relaciones sexuales con el político, con el beneficiario de una causa penal bastante popular, por cierto. ¿Y eso? ¿Y por qué no hablamos de eso? Sin estigmatizar a nadie, simplemente para que la gente sepa de qué va la película. Para que la gente piense efectivamente con transparencia sobre los argumentos, no contándoles la mitad de la historia. Ya está bien de beneficios de la clase política, y este es uno de ellos, no soportable por más tiempo. Por cierto, don Raúl Ramírez, ¿usted ha hecho alguna investigación incluso sobre el origen, la familia? Yo he dicho al principio que la prueba de cargo la da la familia, porque así que él prospera, ellos se quitan del negocio para que nadie se lo pueda reprochar, ¿no? No, yo no he hecho ninguna investigación, simplemente lo que he hecho es informarme y callarme, básicamente, que es lo que podemos ver todos. Es decir, a ver, yo me sumo a este, sobre todo por dar un punto de luz objetivo. Yo tampoco voy a criticar lo que es la prostitución o no. A mí lo que critico es la doble moral y perder el partido del relato, ahora que está tan de moda, con la izquierda, ¿no? Es decir, imaginaros que esto hubiera ocurrido solamente 1/3 de lo que estamos hablando hoy en algún diputado que no fuera de la izquierda española. Esto sería el escándalo elevado a la máxima potencia. Entonces, lo primero, este señor no es que haya hecho, es decir, a mí lo que haga Saviñano, que venía de su hermano y que luego lo reparten, creo que son 8 o 9 hermanos, no solamente tuvieron 17, sino que tuvieron, antes habéis comentado, por muy por encima, que bueno, pues que el 80% practica la prostitución de manera voluntaria y libre, pero claro, no nos olvidemos del 20%. A mí, si este ejercicio de gestionar saunas o puticlubs, hablando claro, voluntariamente por cada uno, no tuviera ninguna otra connotación, pues yo poco tengo que decir aquí, como cualquier otro ciudadano. Ahora, el problema es que si hay algún caso, un momento. Esta encuesta, dado que no está acreditado que la haya hecho Tezanos, ¿cómo funciona? Vas y le preguntas a una señora que está en la calle Montera, te acercas y le dices, ¿usted está aquí libremente? Sí, sí, claro. Vale, y apuntas. No, palito pero para sí lo te que voy a decir, ahora don Mario nos va a decir cómo era la encuesta, pero te voy a decir yo lo que no se pregunta en la encuesta.
En este caso sí está acreditado que hay un lupanar, puticlub, sala, sauna o intercambio, lo que queréis llamar, que se llama Olimpo, ¿no? Que era propiedad de estos señores. Y curiosamente, porque está trazado por la Policía Nacional, hay una señora rumana que ejercía la prostitución con retirada de pasaporte por el jefe encargadillo, también rumano, que llama a su padre a Rumanía, se planta la embajada española y manda a la policía a sacarla. Hombre, tú preguntabas un caso. La libertad no parece. Pues ahí tienes un caso. Y esto fue trazado, documentado, está en el historial y está en la sauna Olimpo, propiedad de estos señores. Entonces, a mí ya dejémonos de, perdonar, es una hora tarde y puedo hablar, de gilipolleces. Es decir, si queremos lavarle la cara, se la lavamos. El que tenga prostíbulos, y fenomenal. Y el que ejerza la prostitución es su vida. Yo soy tan liberal como tú y no soy nadie para decirle a nadie lo que tiene que hacer. Ahora sí, sí soy alguien para si alguien está contra su voluntad y está acreditado que al menos un caso, hoy por hoy, estaba contra su voluntad, tiene que dar explicaciones. Y voy más arriba. Yo puedo entender que el presidente del gobierno no sepa lo que hace su hermano. Yo puedo entender que el presidente del gobierno tampoco sepa lo que hacen su segundo, su tercero, el fiscal general del Estado, que no sepa absolutamente nada. Y que puedo llegar incluso a entender que en esas estupendas casas que disfrutaba, que sí sabía de dónde venía el dinero, y si algún día se demuestra que alguien de su círculo cercano trabajaba en nómina poniendo sobrecitos, pues evidentemente sabía lo que estaba ocurriendo. Y eso tiene nombre y apellido. Es una cosa la responsabilidad civil derivada de un supuesto penal y otra cosa el delito penal. Y nos estamos empezando a mover en líneas muy complicadas. Entonces, a mí no me parece, o sea, pensar cualquier persona que esté hoy viendo el programa y se eche 10 años hacia atrás. Me da igual del color político que sea, de la España verde, azul, amarilla, rosa, la que os dé la gana. Imaginaros ver esta situación en pantalla donde tu presidente de gobierno está en la situación que está, pero él no podrá jamás negar, y de hecho no lo negó el otro día delante de Feijóo, porque no puede negarlo, que sabía con lo que estaba viviendo. Tenía una solución muy fácil. Dejémonos ya de la piel tan finita aquí todos los españoles. Si yo sé, porque lo tengo que saber, porque de hecho lo sabía, a lo que se dedicaba mi suegro, lo digo a mi mujer, mira, yo te quiero mucho. Él es el hombre profundamente enamorado, ¿no? Como estoy profundamente enamorado tuyo, de tu papá no quiero ni el tabaco. Tú y yo nos casamos, aquí paz y después gloria, y tú y yo a vivir de lo que nos dé el PSOE o de lo que nos den tus cátedras sin formación. Pero de papá, nada. Ahora, lo que no puedo hacer es, papá me da el piso en Mojácar, papá me paga la carrera política, papá me da el piso en Somosaguas, el sitio más caro de Madrid y por ende uno de España, y ahora vengo y digo, uy, por favor, pero vamos a acabar con la prostitución, que esto es una atentado a la mujer. O sea, esto tiene una cara, y se lo dijo Feijóo y tiene razón, ni el maquillaje, tiene una cara de cemento armado, siendo un auténtico sinvergüenza. Bueno, a ver si entre José Luis Balbás y Raúl tenemos las cosas claras. Familia que viene de Cuenca. Conquense, de origen. Sabiniano que deja allí a la novia y se viene estirado por el hermano. Vente que aquí hay un negocio que si sale bien, su hermano, viviremos todos. El hermano mayor abre un bar de alterne en Madrid. Parece que las cosas le va bien, cosa que es muy lícita. De alterna alternativo. De alterna alternativo, exacto. Y me están entendiendo todos, porque tenía gustos diferentes a la media de aquella época. Ya. Y en ese momento le dice al hermano, oye, deja a tu mujer o a tu novia toda la vida y vente a Madrid, que esto es una mina. Claro, el otro viene a Madrid y efectivamente es cuando empezamos con la confusión entre sauna gay, no gay, hetero gay, no sé qué líos tienen montados ahí. De momento parece una actividad ilícita, de momento, y muy rentable económicamente, nada que decir. El problema viene más tarde, cuando también habéis pasado por soslayo un puntito, sabéis que hubo una redada también en otra sauna. Sí, es que esto está en la esto es en la certificado de la policía, donde se encuentran balanzas de cocaínas y no sé cuántos gramos, que no hablo de gramos, ya pasamos a kilos. Es que, oiga, que yo no puedo tener un presidente del gobierno con una sospecha de que su entorno familiar, hay sospecha, pero ni siquiera certidumbre. Drogas, trata de esto, menores sin papeles. Si estuviera aquí Pachi López, diría, pero armas no encontraron. Ya, pero ¿qué más necesitamos para negar la evidencia? ¿Qué más? O sea, piensen ustedes en su casa, ¿qué más necesitan? O sea, ya
es que ni el cuadro más picasiano, el Guernica, puede retorcer tanto las imágenes. Ya llega un momento donde ya queremos justificar. Por eso digo, mira, yo no le deseo mal a nadie, pero yo llega un momento en que ya se me ha inflado el pelo y yo no voy a contar las tonterías. Este señor tiene que dar muchas explicaciones. Yo no le acuso de nada. Lo único que le pido es que dé explicaciones de cosas que como presidente del Estado, como presidente del gobierno español y del Partido Socialista, perdonad, tiene que explicar en el Congreso. Ha ido, no ha explicado nada, se ha ido a rositas y él se puede meter con la vida privada de todos los españoles, como lo ha hecho, empezando por Feijóo. Os recuerdo que él empezó a cuestionar las relaciones de Feijóo con su mujer y otras empresas del pasado. Y la hermana. Y la hermana de Feijóo. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que como dice, ¿y la línea roja por qué? ¿Que me he hecho caquita? Mira, chico, ya somos mayores, de verdad. Balbás, entonces las saunas gays eran para Madrid, porque queda más fino, pero en provincias eran puticluses. El noroeste también, casi en Galicia. Eso eran prostíbulos. Prostíbulos, sí, bingos también, restaurantes, marca Oporto, sí, ahí. El negocio no era pequeño, ¿eh? Tenía sus grandes vinculaciones ideológicas a un partido que se llama Fuerza Nueva, en su momento. Es verdad, sí, los hermanos por lo eran cual, de Fuerza Nueva, como ¿no? tú sabes, en determinados términos de los años 75, 80, 85, incluso no sé, este tipo de gente tenía cierto poder al dar licencias. ¿Y esto lo sabrán en los partidos aliados del PSOE? Fuerza ahora, Nueva, ¿no? Blas Piñar, líder de la extrema derecha y tal. Y entonces pues, somos amiguetes, porque eran amiguetes de la familia arriba de España y todo eso y tal igual, ¿sabes? Pero bueno, esto está claro. No, viva España está bien. Que no se puede ir con toda la cara que va Pedro Sánchez en su papel de protagonista único y absoluto, como si él fuera la transparencia y la gran que nos va a salvar España cuando tiene... El regenerador. Sí, cuando tiene un estado económico muy malo, pésimo, en la Seguridad Social 30.000 millones más para este año, el Tribunal de Cuentas dice que no saben dónde están los millones, y él interpreta ese papel de chiste, porque yo soy humano, decía en el Comité Federal del día 5, y yo enfatizo y tengo el corazón, no sé qué payasadas, que no nos interesan a nadie. La toalla. No, todo es una farsa y es una mentira y es un teatro. Lo que interesa que se resuelva aquí es la economía de la gente, que no dé el golpe de Estado que quiere dar un ministrucho que hay por ahí que se llama Félix Bolaños, que quiere cambiar toda la justicia. ¿Pero quién es él para cambiar la justicia sin cambiar la Constitución española, al menos con el 60%? ¿Pero de qué? Poner 1000 jueces nuevos, unos amiguetes que le quieren meter... Pero que tú eres de la cabeza, tío. Claro, que se lo quieran votar los otros dos golpistas de Esquerra y de otro Puigdemont, que ya no me queda nada, ni Puig ni Demont, me quedan 7 diputados que ya las encuestas le dan 5 y la próxima desaparece, el que está también en el golpe. Pero no se puede dejar de dar un golpe, no es responsabilidad del Parlamento cambiar eso, es responsabilidad de los ciudadanos, porque la ley dice que la justicia será independiente del poder judicial y del poder legislativo. Y no vale juntar los tres, que es justo lo que es él. El tal Bolaños representa a las Cortes, quiere representar a la justicia porque es ministro de la Justicia y ahora quiere cambiar toda la ley de acuerdo con los golpistas para dar un golpe de Estado en España el día 22 de julio. O sea, que esto es una barbaridad, porque en el decreto de adhesión del año 85 de España a la Comunidad Europea dice el artículo 2, España es un Estado de Derecho y si no es un Estado de Derecho está fuera de la Unión Europea. Y esto es romper el Estado de Derecho, romper la UCO. La UCO no es solo Guardia Civil, sí, tiene origen de la Guardia Civil, pero es policía judicial, dependiente de los jueces, que son un estadio independiente, que dice la Constitución española. Entonces este tipo no puede cambiarlo con dos golpistas, ¿entiendes? Y punto, y es ilegal. Y eso España tiene que poner pies en pared a que se acabó el rollo y de contar estas de que soy no sé cuáles mentiras, ir al Parlamento, hablar de no sé qué bobadas, de que yo no pago el 5% que estaba de la seguridad, para enredar. Pero lo fundamental es eso, lo que quiere sacar, para ver si con eso se cambian todos los pleitos, se desmorona la ONU, la UCO, nos echan de la Unión Europea, que nos pueden echar con ese asunto, ¿entiendes? Sobre todo nos pueden dejar de dar el dinero. Ricardo. ¿De qué prefieres que hablemos?
de la reforma de la justicia. La reforma de la justicia, hombre, ¿qué pasa? Eso es un legislador. Claro, es que Es lo yo tuyo. creo... Mientras modere yo, hablarás de las saunas. Pero, no, Si modera, va a hablar del Tribunal de Cuentas. Eso ya Que soy economista y que... No, y, pero es y que miembro yo ahí del Consejo estoy... General de Economistas de es que yo España. ahí Tengo que estoy- defender a los economistas, amigo. Es que yo ahí ¿Eh? estoy con José Luis. Claro. Es decir, yo creo que hay una parte del escándalo que está llevando la conversación pública en estos días. Hay algo muy inquietante sobre todo este tema de los prostíbulos y las saunas y este mundo que no se ha mencionado todavía, que es el de las grabaciones. Se han publicado en varios medios de comunicación la posibilidad de que existan grabaciones, lo cual implicaría la comisión de otro tipo de delitos, puesto que grabar a una persona en una situación íntima sin su consentimiento, en principio puede ser delictivo. Es verdad que hay casos en los cuales se admite que cuando una de las personas que resulta grabada lo está haciendo para protegerse o para obtener pruebas de la comisión de un delito, hay casos en los cuales la grabación puede utilizarse como prueba, pero lo de grabar a alguien por parte de un tercero sin su consentimiento es delictivo. Es el famoso caso de las extorsiones que se realizan, ¿no? Lo que pasa es que junto con este tema que está centrando la conversación pública, se han producido en los últimos días otras noticias, y yo ahí estoy con José Luis, que por la trascendencia que tienen son mucho más importantes, a pesar de que pasan más desapercibidas. Fíjate que a este gobierno, por ejemplo, le han montado una huelga y una concentración delante del Tribunal Supremo los jueces y los fiscales. 3 veces. Las principales asociaciones de jueces y de fiscales. Fíjate que lo que antes comentaba José Luis tiene una trascendencia directa sobre este tipo de investigaciones. Antes Raúl Ramírez hacía referencia a las investigaciones de la policía y la averiguación que la policía hace de que puede haber una determinada situación, por ejemplo, de explotación de una persona o de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Claro, estas investigaciones se hacen porque hay unidades con funciones de policía judicial, el caso de la UCO, la unidad equivalente en la Policía Nacional, que si pasan a estar controladas por el Ministerio Fiscal, que a su vez carece de independencia y depende directamente del Gobierno, primero, dinamitarían las investigaciones que están en curso. Y segundo, abrirían la posibilidad de dirigir todo ese poder del Estado contra la oposición. Y no me refiero solo a la oposición política, sino contra las voces opositoras, como podrían ser periodistas, analistas políticos, influencers. Bueno, es que es una de las señales de alarma, porque esta fue una de las cosas que no solamente en el régimen venezolano, esto se hizo en tiempos de Hugo Chávez, sino también en otros regímenes, podríamos pensar por ejemplo en el régimen cubano, se hacen habitualmente, la utilización de los recursos del Estado para triturar a los opositores. Por eso este tema de las grabaciones, de todo este relato de novela negra que estamos viendo, insisto, que me parece terrible, esto de las grabaciones tiene un plus de preocupación. Porque así como es verdad, yo no estoy muy de acuerdo en que este tema de la prostitución sea únicamente una cuestión de libertad personal. Creo que está esa dimensión, pero creo que hay que asumir que en torno a la prostitución hay actividades criminógenas. La trata de seres humanos con fines de explotación sexual, la trata con fines de explotación laboral, el tráfico de drogas, blanqueo de dinero. Blanqueo de dinero. Antes, déjame hacer una precisión, me lo acabas de recordar. Cuando se habla de dinero B, se habla de varias cosas diferentes y a veces el matiz importa. Se llama dinero B, por una parte, al dinero generado ilícitamente. Es decir, dinero que proviene del tráfico de drogas, de lo que sea. Se llama también dinero B al dinero que se ha generado legalmente, pero que no se ha declarado. Y también se lo llama dinero B. Claro, no es lo mismo. Es decir, mira, la actividad de la prostitución es una actividad legal, sí, pero lo que genera no lo declaras. Y tu economía está dopada, si me permites el símil deportivo, por un dinero que no has declarado. Pero volviendo al tema, por cerrarlo, al tema de lo criminógeno de la actividad, siendo todo grave, lo de las grabaciones permite abrir otro debate, que es, oye, ¿cómo ha ascendido en la carrera política? ¿Qué tipo de recursos se han empleado para abrirte paso? Una cosa que siempre fue desconcertante fue lo meteórico de la carrera de Pedro Sánchez. Tú recordarás que se decía, cuando él abandona el escaño y se va a recorrer España con el Peugeot, la gente del grupo de Peugeot, la gente de su entorno de confianza, son los que están ahora investigados en el centro de los escándalos. Y siempre se dijo, no, Pedro Sánchez ha ganado por la audacia. Esto de las grabaciones permite hacerse otras preguntas. Si en efecto existen, ¿a quién se ha grabado? ¿Qué uso se ha hecho de esas grabaciones?
Se han utilizado para comprar silencio, se han utilizado para captar voluntades. Creo que es legítimo que en nuestra sociedad nos empecemos a hacer preguntas sobre cómo se construyen las carreras políticas, qué recursos se emplean, porque me parece que a veces nos podemos encontrar con situaciones como este submundo, como este trama de novela negra que por un lado escandaliza, pero que creo que por otro lado sospechábamos, Xavier. Muchos. Y nos resultaba incómodo, porque decías, hombre, no va a llegar a ser tan sórdido. Bueno, en efecto sí, es realmente muy sórdido. Bueno, para sordidez, que Santos Cerdán quiera que sea el PSOE el que le pague el abogado, que eso es bastante sórdido. Nos vamos a publicidad, volvemos en apenas 2 minutos y continuamos, claro. Después. Don Mario Garcés. Quitando el tema de la licitud o ilicitud de la actividad de la prostitución, insisto que es un tema que generaría un debate que yo creo que supera todo lo que estamos hablando ahora mismo. Es verdad que Pedro Sánchez está circundado, y nunca mejor dicho, totalmente por prostitución. Fijaos que cuando iba en ese coche, cuando se bajaba del coche, se supone que se iba a dormir a la casa que tenía con Begoña Gómez. Esa casa estaba obtenida aparentemente de los negocios derivados de la prostitución de su padre. Pero es que en el coche iban 3 tipos, que uno había sido portero de una discoteca con usos también bastante confusos y que los 3 se dedicaban luego, con el paso del tiempo, a captar a prostitutas para colocarlas en empresas públicas. Es decir, que al final la prostitución es una especie de lugar común en el comportamiento de un tipo como Pedro Sánchez, que por cierto, insisto, yo no voy a entrar en el plano moral, no voy a entrar en el plano de la libertad individual, no voy a entrar en el plano de la licitud o la ilicitud. Podría entrar en el plano de la ilicitud si hubiera habido explotación. Entro en el plano de la coherencia. Ese es el punto. Si una persona es un feminista declarado, si es un feminista recalcitrante, si además asumes que la pancarta del día del 8M tiene que ser la de la abolición de la prostitución y dejas que tu mujer, junto a Calviño, María Jesús Montero y unas cuantas más, vayan cantando con el megáfono que hay que acabar con la prostitución, evidentemente no es que sea una contradicción, es un sarcasmo, es una carcajada, es una bofetada a la racionalidad, es una bofetada al sentido común. Es un insulto a muchas ideas. Es un insulto a muchísima gente, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Algún matiz respecto a lo que decíais antes, simplemente por datos sobre la prostitución, que lo sepáis, en España hay 120.000 mujeres que ejercen la prostitución. Me diréis, ¿cómo se cuenta eso? Bueno, yo tampoco. A ver, ¿quién ha hecho esa estadística? Hay una fundación, no recuerdo qué universidad, que firmó un contrato, un convenio con el Ministerio de Igualdad en su momento para hacer el trabajo. Por ejemplo, si hablamos con las organizaciones que defienden la explotación, mejor dicho, que combaten la explotación sexual, te dirán que todas las mujeres en España son prostituidas obligatoriamente. Ese es el discurso constante que, por cierto, compró el Partido Popular y yo no estaba de acuerdo. Por eso, lo que se dice por parte de esas organizaciones es que en España no hay prostitutas, que hay prostituidas. Cosa que no es cierto. En la época que yo era diputado se planteó un tema curioso porque se iba a votar, y se va a votar en septiembre, por cierto, una propuesta de abolición de la prostitución. Y me acuerdo que se montó una gran plataforma de prostitutas en España, muy dirigida por Ciudadanos y algún grupo político más. Me acuerdo que Urdazi llevaba un poco lo que era la propaganda de este tipo, Alfredo Urdazi, como la agencia de publicidad, la agencia un poco de coordinación de la comunicación. Y dijeron una cosa, vinieron a verme, además, siendo yo diputado, dijeron, mira, nosotras, si nos prohíben, nos arruináis la vida. Esa es la realidad. Nosotras lo ejercemos libremente y te podemos traer aquí a muchas prostitutas que te lo pueden aclarar, ¿no? Dice, ahora bien, y voy a engarzar con una cosa que decía Ricardo, como nos declaren ilegales, vamos a alargar quiénes han sido los clientes. Y me decía, y vais a saber que están los escaños plagados de todos los grupos parlamentarios llenos de clientes. Por eso me parecen tan graves o tan insistentes las expresiones de Feijóo cuando dice esta es una actividad denigrante, abominable. ¡Cuidado! Sí. Cuidado con lo que viene después. Insisto en que no me fío de la estadística, porque a la estadística tú te acercas a una señora en la calle Huertas, decía calle Montera, ¿no? Y le dices, señora, vamos a ver, ¿usted está ejerciendo la prostitución? Dice, sí. ¿Lo hace libremente? Dice, sí. Se va a decir que sí. ¿Qué hace con el dinero que obtiene de todo esto? Dice, no, yo le pago a mi chulo porque es el que me provee de drogas. Pues entonces, amigo, ya la cosa cambia. O me protege. Si me permites, 2 matices. Ahora ya no se ejerce la prostitución en Montera, pero cuando se ejercía en Montera, las prostitutas pagaban 400 euros semanales al chulo o a la chula por estar en la calle.
Por lo tanto, ya es un signo, evidentemente, de sometimiento. Y dos, una cosa que muy poca gente sabe. En España se subastan mujeres prostitutas con 25 años. Y con hipoteca. Se subastan. Porque se van vendiendo de proxeneta a proxeneta, cosa que mucha gente no sabe. Alquilando incluso. Y luego hay un autobús, y esto que lo sepa la gente, que de la Junquera a Galicia que los va desplazando las va en cambiando. función, y lo digo, de si tiene la menstruación o no tiene la menstruación. Esto lo sabe perfectamente la policía. Esto está pasando en España. Sí, y lo sabe la policía y la Guardia Civil. Y diré más, en determinados días festivos del año hay hasta cierta, vamos a decir, tolerancia para que determinadas prácticas tengan lugar en España. Don Raúl. Ricardo ha dado para mí un punto de luz. Todos estamos, yo estoy, de verdad, que estoy disfrutando mucho esta noche porque estamos abriendo mucho el marco de intentar hablar ya sin tapujos. Y Ricardo ha abierto un punto que a mí me ha emocionado y me interesa enormemente. Las famosas grabaciones. Pues yo te voy a decir unas cosas. Me voy a atrever. Tú te preguntarás qué habrá ahí o qué saldrá de ahí. Yo me voy a atrever a aventurar dos cuestiones. La primera, el papá de Begoña, todos sabemos, o no sé si lo saben, que trabajaba con el señor Villarejo, era confidente de la policía. Ya sabemos cómo se la gastaba el señor Villarejo. Con lo cual ya vamos a construir y cuáles eran los circuitos que el señor Villarejo tenía. Y entonces ahora uno se empieza a explicar cómo uno era confidente de la policía teniendo saunas gays. Empieza la cosa a ponerse un poco turbia. Pero ahora te voy a decir dos cosas. ¿Alguien entendió la famosa carta del señor Sánchez cuando renuncia al Sahara en francés? Imaginaros que en estas saunas, Adán o por ahí, imaginaros que en estas saunas hubiera habido chavalitos marroquíes que hubieran ejercido la prostitución sin papeles. E imaginaros que una vez que han vuelto a su país, la embajada marroquí le dice, oye, el fiscal marroquí dice, ¿por qué no denuncias al gobierno español? E imaginaros que alguien hubiera ido al gobierno y dice, señor mío, que nos han cogido por los pantalones. Imaginémonos esta noche. Y hay otra imaginación. Cuando le pillan y le echan del Partido Socialista al señor Sánchez y quiere volver, ¿de dónde salió el dinero? ¿Vosotros creéis que cuando dice a título lucrativo Feijóo lo estaba diciendo por el piso? Yo creo que no. Y eso es lo que se va a ver en breve. Bueno, os recuerdo que hicieron un crowdfunding. Y en ese crowdfunding que se hizo, que él justificaba el ingreso para hacer su carrera política, él tenía la obligación de explicar legalmente quiénes son los donantes. Porque tenía la obligación. ¿Qué hizo? Puso a Cerdán y Cerdán dio por cerrado sin dar explicaciones. A ver si vamos a ver que los donantes de la carrera política de Sánchez venían de ahí y encima era con blanqueo de capitales. Bueno, yo tengo un interés, y Balbás también, me lo ha pedido él, de hecho. ¿Dónde empieza la corrupción? ¿En el PSOE o en el Gobierno? Podemos llegar a una conclusión clara. Sin corruptos en los dos lados no hay negocio corruptivo. Pero quien insta a quien puede tener un cierto interés, incluso intelectual. Vean. El Ejecutivo, en su mayoría perteneciente al Partido Socialista, afirma por activa y por pasiva que el caso Koldo nada tiene que ver con el Gobierno, o lo que es lo mismo, que son casos que salpican solamente al PSOE, nada más. Evidentemente con el corazón tocado, pero también con la determinación intacta. La realidad dista de lo que aseguran en Ferraz. Se está investigando el supuesto cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de obras públicas, y esas concesiones pertenecen al Ministerio de Transportes del Gobierno de España. En la presunta trama se encuentran Ábalos, exministro de la cartera y exsecretario de organización del PSOE, Koldo García, su exasesor, e incluso cuando su jefe ya no estaba, la UCO determinó que seguía liderando negociaciones de obras en nombre del ministerio. Santos Cerdán, exsecretario de organización de los socialistas, con poder en Navarra y contacto con las constructoras. Isabel Pardo de Vera, expresidente de Adif y exsecretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Y también Javier Herrero, director general de Carreteras con Ábalos. Las redes se alargan más allá de la sede socialista, apuntan directamente a Moncloa, y así se plasma. La UCO atribuye ya a la trama de Cerdán el amaño de 9 obras del gobierno por valor de 418 millones. Los investigadores sostienen que existen indicios de que Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre utilizaron a altos cargos del Ministerio de Transportes para favorecer a las constructoras que pagaban comisiones ilegales.
Según la investigación, Koldo ordenó a Pardo de Vera adulterar 2 contratos, uno de Adif Acciona por un valor de 71,5 millones y otro a Levantina Ingeniería y Construcción SL por 592.053 euros. Javier Herrero intervino en una licitación para que se lo llevara una UTE de Acciona por 133 millones y otro 71,4 por otra construcción en Sevilla, otro proyecto en Asturias por 8,1 millones de euros y un modificado en un tramo de Úbeda por 35,7. Los encargos a dedo aumentan la lista, otros 4,5 millones para Levantina Ingeniería y Construcción, más 5,7 millones y el último por 87,5. Obras y construcciones públicas que no dependen del PSOE, sino del Gobierno. Influencias, presiones, adjudicaciones a dedo, lo que lleva a supuestas comisiones ilegales. De todas maneras, tanto monta tanto. Es verdad que han encontrado el cuaderno marrón en casa en Santiago de Isabel Pardo de Vera y que allí hay anotaciones casi como el que toma notas de las órdenes que le dan a uno para adjudicar a determinadas empresas obras, y que eso pudo venir del teléfono del móvil de Santos Cerdán. Pues bien, pero ¿quién es más corrupto? ¿El que vicia el concurso o el que ordena que se vicie el concurso? ¿Dónde parte? No, la corrupción está en quien pone a determinadas personas en puestos clave de la administración para luego manejarlos a base de llamadas telefónicas. Y no me parece que uno sea más o menos corrupto que el otro. ¿Tú qué opinas, Barbas? Pues mira, el pleno, esto que has puesto es del 5 de este mes, Comité Federal, donde fue todo un teatro, que el corazón, que no sé qué, aplausos. Claro, ¿aplausos de quién? De sus siervos. Es que eso es servir el partido. El partido ya no es un partido democrático, eso olvidaros. ¿De quién depende la financiación? Del gobierno. ¿Cómo va a depender del partido si no tiene ni 2 duros, sabes? Esto es del gobierno. Que haya financiación del partido, pues lo tendrán que decir la UCO, que para eso está la Policía Judicial, y los jueces, que probablemente lo sabrán de sobra. De sobra. Esto es una pequeña parte, hombre. 620 millones, que sea muchísimo dinero. Pero esto es lo de estos 3, que hay 34 imputados. A ver si es que somos 4. Es que son 34, no 4. Los Las del Peño 3 eran manzanas 4. podridas Y hay son otros 30. 30. Entonces, claro. Entonces, el pleno extraordinario era para corrupción. Se metió algo, lo del gasto de defensa del 5%, que no le interesa a nadie, no, eso absolutamente fue en a nadie. pleno. Él lo niega, pero le dicen que él lo ha firmado, que probablemente lo haya firmado en la Unión Europea, pero no nos interesa a nadie. Era la corrupción. Entonces, claro, Pedro Sánchez, ¿qué hizo? Otro teatro a la gente, tratando de diferir sus responsabilidades judiciales, entre otros con el fiscal general del Estado, que se llama García Ortiz, que es un tío que está imputado para echarle mañana, al cual se le quiere dar, porque es impresentable ya, jueces, todo el mundo, ¿sabes? Está ya para meterle en la trena directamente, el pajarito este, no, pues ese va a ser el jefe de la UCO. O sea, es patético el país. Si el 22 de este mes se aprueba la ley de Félix Bolaños, ilegal absolutamente, pero temporalmente vamos a ser como Venezuela o Cuba, para que nos hagamos una idea. Con lo cual, lo más posible es que vayan saliendo capitales más de los que han salido, que han sido barbaridades, por eso España está como está. Solo nos retiene algo los 100.000 turistas, los 100 millones de turistas que vamos a tener. Todo lo demás de las pymes está cayendo, de la industria, tenemos unas bajadas de mucho cuidado. Y el tipo de interés en la renovación de las deudas con este presidente va a irse al 3-4% cuando lo tenemos al 0,25%. Eso no hay Dios que pague esa deuda de 1.600.000 millones a esos tipos de interés. Pero yo sí que soy financiero y economista. Y entonces está despistando para ver si nos cuela la ley Bolaños, que es el asunto. Los pluticlus hablamos el 23. Ahora hay que hablar de la ley Bolaños, que quiere quitarnos las libertades a los españoles. Eso está clarísimo. Y en el Congreso la corrupción es la causa de la ley Bolaños. Es decir, la corrupción y la ley Bolaños es la misma historia. A ver si nos enteramos. Es para quitarse sus 34 imputados y los otros 34 que probablemente vengan. Pues está el director general de carreteras. Eso es gobierno. ¿Qué va a ser el portero de discoteca este tan alto que se llamaba Koldo? Koldo es un coldillo allí, pero no me hagas reír, que no me quiero reír más, ¿sabes? Y tampoco era, sí era, desde luego, Ábalos. Pero Ábalos deja en julio del 91, del 2021, del 2021
su cartera, encima en pleno COVID, que es cuando no había ni pasta. Los 4 años siguientes, ¿quién es el que ha mandado? Él no. Habrán mandado otros. Una valenciana que fue ministra y ahora el Puente es este, ¿sabes? Esos son los que han dado el dinero que no se encuentra tampoco en el Tribunal de Cuentas. Esos son los dos grandes temas. Porque hay que pagar las pensiones y faltan 30.000 millones y hay que decírselo todos los días. Este es el asunto fundamental y no dejar que el presidente no sepa ni lo que ha firmado, se le olvida de todo y nos hace teatro permanente. Es teatro. Vamos al teatro del presidente. Cuando dice eso de que tirar la toalla eso es de cobardes, que él pensó vagamente en dimitir, pero enseguida empezó a hablar con gentes que le dijeron, Pedro, como dijo Yolanda Díaz el día del debate, yo sé que usted es honrado. Yo tengo muchas dudas, pero bueno, vamos con el presidente. Yo mismo he considerado esas opciones. En los primeros momentos de esta crisis me pareció hasta incluso la solución más sencilla, para mí y para mi familia. Pero después de reflexionar y de escuchar a mucha gente, comprendí que tirar la toalla no es nunca una opción, que no voy a tirar la toalla y que vamos a continuar. Están rodeados. La imagen de que están rodeados la daban pues 3 ministros del gobierno, los van a ver a continuación sentaditos en el banco azul. Pilar Alegría, este que es ministro de Industria, aunque casi nadie le conozca, se llama Ereu, y el otro que se llama Luis Planas, y es el que defiende a la agricultura. También podrían subtitular la foto Los 3 cerditos, pero bueno, da igual. Ahí estaban orondos esperando el final para aplaudir como si fueran marsupiales, como hace pues la señora Montero, ¿verdad? Todo lo que diga el presidente, de eso va la cosa. Asombroso. En paralelo, ya sabemos que el PSOE tiene un abogado para todo que se llama PSOE o el gobierno, o a veces los dos, se llama Teijelo. Teijelo ya se ha colado en la defensa de Santos Cerdán, ya ejerce un papel. El Teijelo es el que defendía, por orden de, vete a saber tú quién, a Exuperancia Rapú cuando le montaron aquella trampa al señor Pedro J. Ramírez en un negocio de servicios sexuales, por ser elegante y resumirlo con brevedad. Bueno, además de todo eso es que resulta que no quieren ni en Moncloa, ni específicamente en Marlaska, revelar cuánto nos cuesta a los españoles el servicio de seguridad que han decidido poner, no se sabe por cuánto tiempo, a Leire 10. Leire 10 es aquella llamada espía, llamada pocero, llamada no sé cuántas las cosas, periodista, la que iba cobrando por ahí piezas, material, mierda, para ver si podían cargarse al jefe de la UCO, al teniente coronel Balas. Bueno, pues a esta nosotros le pagamos una escolta amplia, porque bueno, ya no se acuerdan ni de la cara, pero da igual. Hay que protegerla porque, ¿por qué? Pues porque es de las nuestras. Y ya una de las imágenes más impactantes de la semana es ver por dentro, en la cárcel, a Santos Cerdán. Vamos a verla a continuación. Ahí le ven como cara tacito. Estar en la cárcel no se imaginan lo complicado que es. Alguna vez que habrás entrado en ella, Ricardo, habrás visto los ruidos, los olores, la luz, en fin, lo impactante que puede llegar a ser. Todos los abogados que tienen que visitar clientes, personas cuya defensa llevan en prisión, saben que, y por supuesto las personas que han tenido la desgracia de tener que cumplir condena, saben que la cárcel en España es muy dura. Yo sé que los espectadores ahora están pensando, no, son hoteles de 5 estrellas. No. Cuando finalmente la condena se ejecuta y entran y suena el clink de la reja y estás del otro lado, estás dentro, la cárcel es muy dura. Yo entiendo el interés informativo de estas imágenes, entiendo el interés periodístico, pero el tópico de que la cárcel es un hotel de 5 estrellas es un tópico falso. La gente que tiene que cumplir condena por delitos comunes, condenas prolongadas, lo pasa realmente muy mal. Lo que pasa es que sí es cierto que las condiciones de internamiento que tienen muchos de estos presos, digamos, que entran con relaciones, por ejemplo, alguno lo ha ido a ver hasta el director de la prisión.
que esto no es frecuente. Y, por ejemplo, normalmente cuando una persona ingresa se le pone durante un tiempo un preso que lo acompaña para que se vaya acostumbrando a la realidad penitenciaria. Bueno, pues aquí no lo ha habido. Hay casos en los cuales, por ejemplo, pues a la persona se la pone, como ha sucedido aquí, en el llamado módulo de respeto. Es decir, no todo el mundo cumple en las mismas circunstancias. No es lo mismo cuando desde fuera están pendientes de lo que te pasa y tu abogado te va a ver habitualmente, con independencia de que sea con fines de defensa o simplemente para ver cómo se encuentra el cliente, pero la prisión es muy dura. Y para el que tiene que cumplir una condena por un delito común, ver estas diferencias de trato es terrible. Sin duda. Por cierto, que la Fiscalía Anticorrupción ha dicho que no a ponerle en libertad. Eso es... bueno, si fueron ellos los que pidieron que ingresara, es verdad, tiene usted toda la razón, pero bueno, yo estoy obligado a informar totalmente, Xavier, de lo que es reciente y oportuno. Vamos. Don Mario. Yo cuando escuché lo de tirar la toalla pensaba que estaba hablando de la sauna. Que iba a tirar la toalla a Sánchez y nos iba a enseñar sus atributos políticos, ¿no? Vamos a ver... y se imaginaba a Félix Bolaños recogiendo. Sí, recogiendo la toalla y limpiando el suelo. Dos... creo que se han presentado en España ya 7 planes anticorrupción. Este ha sido el 7º plan, por unos gobiernos y por otros. Y resulta que la corrupción sigue existiendo. Yo voy a dar 3 medidas para acabar con la corrupción en la contratación pública que nunca se incluyen en ningún plan anticorrupción. Nunca. Qué casualidad. La primera de ellas, que no haya ningún tipo de posibilidad de modificación de los contratos y que los contratos vayan a riesgo y ventura del adjudicatario, como pasa en el Reino Unido. Te cargan los modificados. Claro, me lo cargo los modificados. En el Reino Unido las obras van a presupuesto cerrado y el empresario asume el riesgo. Pero aquí el riesgo y ventura, incluso de los que van de liberales, es cero. Es decir, a mí cuando haya un problema me metes un 20% más de obra. Si fueras a presupuesto cerrado, ya verás cómo no habría problemas con los modificados. 2. Suprimir prácticamente el concurso y que casi todos sean subastas. Yo lo hice en el Ministerio de Fomento. Es decir, que solamente se incluya como criterio de valoración para la adjudicación del contrato el criterio de la oferta económica. Que no haya valoraciones subjetivas por parte de algún técnico que puedan sesgar la adjudicación, o por lo menos que el porcentaje sea muy reducido. Eso consigues, por una parte, que te bajen mucho más los precios y por otra parte que nunca sepas quién va a presentar la oferta económica, porque eso se abre en el momento que se presenta. A partir de ahí... Y 3, que durante el proceso de ejecución del contrato, el Ministerio de Hacienda, y hablo de mis compañeros interventores, estén presentes en todas las certificaciones de obra, que ahora no ocurre. Lo que se fiscaliza ahora es una cosa absolutamente insustancial, que vayan y que comprueben que realmente las mediciones de obra que se hacen son lo que corresponde con la brea, con la profundidad con la que se ha acabado, que se vean realmente los elementos estructurales. Porque de esa manera se evitarían que algunos directores de obra, en connivencia con algunas empresas adjudicatarias, estén inflando algunas certificaciones. Lo del asfalto así de fino, de la carretera de mi pueblo. Ya sí, yo le agradezco la aportación, que seguramente le ha llevado su tiempo llegar a ella y que la quiera poner aquí en público. Está muy bien, pero es que lo siento, no puedo valorar en serio el plan anticorrupción que ha hecho este tío, por varias razones. En primer lugar, porque nos habla de poner... Hay que castigar duramente el delito de malversación. Pero si te lo has cargado, ¿pero qué me estás diciendo, hipócrita? Ahora sí, ahora no. Ahora volvemos a tener un... Ya hemos sacado del lío a los del Prusés, ahora volvamos a tener un delito... Hombre, por favor. Y lo que ya me encocora definitivamente es eso que dice, y vamos a proteger a los que denuncien la corrupción. ¿Cómo? ¿Tú, Pedro Sánchez? ¿Tú que has querido acabar con las acusaciones populares? ¿Tú que has dicho que nosotros los periodistas que vamos publicando cosas somos una máquina de fango? Unos tíos que estamos al servicio de los peores poderes que quieren llevarnos al Pleistoceno, a la cueva de Altamira. Tú que tienes a un fiscal general que es todo menos independiente. Tú que tienes a un presidente del Tribunal Constitucional que es tu casa de lavajes. Tú que tienes a los jueces y a los fiscales en la calle reclamándote que les dejes ser independientes, ¿tú proteges a los que denuncian la corrupción? Anda ya, tío, hombre, ya está bien esta fiesta, ¿eh? Ya vale.
Ya vale, porque... Has dejado, Xavier, la modificación del reglamento del Congreso para acabar con el ejercicio independiente del periodismo. Y mil cosas, claro. Eso es Pedro Sánchez en estado puro. Y lo demás pues son paripés que adopta, porque seguramente los de Sumar se lo habrán pedido. Fíjate, Xavier, que en España hemos llegado a un punto en el cual el presidente del gobierno propone un plan contra la corrupción. Tú imagínate cómo... De su partido. Total. Y de su gobierno. Es una cosa demencial. Yo, de todas maneras, Xavier, haría una observación. Tú has dicho lo de que quiere acabar con la acusación popular. Es verdad. Pero junto con las reformas procesales hay otras dos. La reforma orgánica de la Administración de Justicia ha creado una situación en los juzgados en los que la falta de medios personales, la falta de medios materiales es tan grande que termina llevando a la impunidad por la prescripción y por la prescripción de los delitos y por la caducidad de las instrucciones. Y además de eso está el cambio que mencionaba antes José Luis Balbás, de que la UCO pase a depender del Ministerio Fiscal como la instrucción de las causas penales. Esto lleva a que, por mucho que pretenda decir que quiere acabar con la corrupción o que tiene un plan contra la corrupción, la realidad es que las medidas que está aprobando tienden no solamente a dejarla impune, sino a perpetuarla. Sin duda. Nos vamos a publicidad, volvemos en 2 minutos de nada. Enseguida volvemos a estar aquí. Míratelo. Don Raúl. Bueno, vamos a ver. Yo estaba escuchando también mucha atención, ahora hablabais sobre lo que está contando Ricardo, ¿no? Pero yo al final creo que le estamos dando una carta de notoriedad al presidente del gobierno que para mí no la tiene. Yo creo que es un mensaje, un análisis, una estrategia muy refinada para un personaje de este calibre. A ver, Sánchez llega, ansía el poder desde sus inicios en la carrera política, ¿no? Es decir, se le conocía por eso, fue trepando hasta que llegó y luego ya veremos cómo llegó. Pero al final él ha sido esclavo, o sea, el peor enemigo de Sánchez es el propio Sánchez. Él quería ser el caudillo de España, ¿vale? Donde como buen caudillo, como buen emperador o como buen jefe de Estado, aglutinara todos los poderes. A ver, el legislativo lo tiene, eso sí, nos cuesta la división de España y nos cuesta ser esclavos de los independentistas y de aquellos que quieren acabar con el propio partido. El Ejecutivo, desgraciadamente, también lo ha conseguido con los mismos cauces, ¿no? Porque recordemos que nunca ganó unas elecciones, ¿no? Y solo le queda uno, amigo Ricardo, que es el judicial. Medio. ¿Qué es lo que voy? Medio. Que ese uno ya tiene, o mejor dicho, le queda 1/3 del judicial. Sí, ¿vale? La Fiscalía ya la ha destrozado. El Tribunal Constitucional se lo acaba de reinventar como un tribunal de última instancia del Supremo, ¿no? Ha reinventado el concepto. Pero ahí, amigos, le queda todavía esa fase intermedia, que es el Supremo y parte del Poder General del Poder Judicial, donde todavía no tiene la capacidad de maniobrar el total. Pero no le demos una carta de notoriedad, de un estratega, porque tal, porque es tan malo. No, mucho más zafio que todo esto. Él es esclavo de sí mismo, él no puede dimitir, él no puede salir del gobierno, él no puede ya ir a ningún sitio, porque el día que deje de tener el control o deje de tener el poder, va caminito de Jerez y no precisamente a la feria. Y él es consciente de lo que le está pasando alrededor. Por eso mismo, cuando el otro día le aclamaban en el Congreso, le decía, hombre, si esto lo dejamos en 3 casos, aquí el Rufián, otro ejemplo de inteligencia andante del ser humano, decía, cuando solo quedan 3, no, es que ellos necesitan que Sánchez siga siendo esclavo de sí mismo. Y Sánchez no tiene ninguna salida hoy en día. Si cae su gobierno, él va caminito de Jerez. Si le dejan caer, por tanto, será capaz de transaccionar lo que nunca nos hemos imaginado ni podríamos imaginarnos, porque al final, y esto es mucho más mundano, lo que está transaccionando es su propia libertad. Él es esclavo de sí mismo y de sus tropelías. Con lo cual, esa es la desgracia que tenemos los españoles. Si fuera una cuestión de estadista político o fuera una cuestión política, tendríamos otras posibilidades de operar. Por eso mismo estamos ante una persona que está sobreviviendo, por desgracia, a sí mismo. Fíjate, al hilo de tu argumento, de si tiene todo o 1/4 o 2/3 partes. Fíjense hasta qué punto la izquierda tiene el colmillo retorcido y la derecha es como gente del patio de un convento de Ursulinas. Heidi. Cuando Marchena toma una decisión respecto a los golpistas, es lawfare.
Y todos en jauría, todos. Todos, el PSOE, Podemos, Sumar, por supuesto los Indepes, por supuesto el PNV, por supuesto Bildu. Lawfare. Cuando García Castellón tomaba una decisión, lawfare. Y ahora que hemos sabido que hay un magistrado, que por cierto le llevó a la presidencia de la Audiencia Nacional, el Partido Popular, que se apellida Navarro, que le escribía mensajitos de amor a Ábalos y le decía: vamos a absolver al de los Mossos de Escuadra, a Trapero, muévelo. Mueve el mensaje que yo te mando. Naturalmente, eso lo ha aprobado la UCO. El mensaje va de Ábalos a presidente del gobierno en minutos 0. Eso no es lawfare. No va a salir nadie en Vox, en el PP, a decirle: oiga, eso es insoportable, que un magistrado, presidente de la Audiencia Nacional, le filtre al gobierno una decisión 2 meses antes de que se conozca para que lo muevas, tú ya me entiendes, ¿no? Que lo muevas, que lo uses políticamente, que te aproveches de mis servicios. Un juez, Navarro, ya que nadie le llama lawfare, pues voy a aprovechar unos segundos, que se va de viaje a no sé qué sitio rarísimo, Georgia o no sé qué, con el presidente del gobierno y, por supuesto, con Víctor de Aldama y todos estos. ¿Qué pintaba allí? ¿Qué pintaba allí? O sea que eso de que los jueces son todos contrarios a este gobierno, no. Los hay muy partidarios y muy conspiradores en favor del beneficio de este gobierno. Y lo decía Mario, claro. La corrupción no solamente se acaba atajando la administración pública y concesión de obras, es que la corrupción está metida en todos los ámbitos. Sí, señor. Y por desgracia, quien no se arrima al ascua, la meritocracia desapareció, y si no te arrimas y te dejas corromper, no te promueves. Y esto es lo que este gobierno ha corrompido, que ya no haya talento, que no haya mérito, sino que sea: yo me pliego a tu voluntad y llévame para arriba si puedes. Bueno, ya sé que a Balbás esto no le interesa, lo ha dicho 2 veces. ¿Cómo que no me interesa? No, es verdad. Cuando a Balbás le interesa algo, lo dice 3. Y esta vez solo lo ha dicho 2. Bueno. Lo de la OTAN. Lo de la OTAN es muy interesante, no por el rollo de la OTAN, no por el lío de la defensa y de los gastos de la defensa, sino porque acredita lo mentiroso que puede llegar a ser Pedro Sánchez, que 3 veces 3 dijo en ese pequeñito debate que hubo en otro pleno a continuación del de la corrupción, dijo que él no había firmado ningún compromiso que obligase a España a hacer un gasto del 5% en lo militar de su Producto Interior Bruto en el año 2035. Vamos a escucharle. Firmamos. Nos ha quedado clara la posición del Partido Popular y del señor Feijóo si hubiera estado en mi lugar en la cumbre de La Haya. Habría firmado el 5%, como habría firmado el 7%, lo que le hubieran puesto encima de la mesa. Pues me da la sensación de que o usted no se ha enterado de que mi gobierno no ha aceptado aumentar la inversión en defensa al 5%, o bien me parece, señora Belarra, como que le he chafado un poco su... no, ¿cómo lo llama la gente de Podemos? Su narrativa, ¿no? ¿Cómo lo dicen? ¿Cómo su relato. Ni más ni menos. Un 2,1% del Producto Interior Bruto en gasto en defensa, según los cálculos de nuestras Fuerzas Armadas, para poder hacer frente y desarrollar aquellos compromisos que hemos asumido con la Alianza Atlántica. El secretario general carece de los datos, de la capacidad y del mandato para realizar ningún cálculo, para España o para cualquier otro aliado. Llegó a decirlo 3 veces, que él no había firmado ningún compromiso que vinculara a España con el aumento del gasto militar. Bueno, pues basta entrar en la página web de Naciones Unidas, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y le das a la reunión que tuvo lugar el otro día, y ahí aparece el documento, tío, y aparece la firma de España. Entonces, ¿qué? Lo que te dijo Meloni, ya Meloni, pero si hemos firmado lo mismo que ellos. Claro, unánimemente. Pero a ti te interesa el relato de que tú no, de que tú estás oponiéndote a los planes de Trump en la OTAN. Tenemos el documento este de la OTAN, cuando podáis lo ponéis. Bueno, a mí me parece gravísimo porque es la declaración de que a este tío le importa una puñeta, que lo que hacen es mentira. Pedro Sánchez miente siempre. Y aquí está mintiendo a sus propios socios de gobierno.
España tiene que rearmarse por necesidad de la defensa nacional, porque lo exige el Tratado de la OTAN y porque además hay un compromiso político de contribuir al rearme en la idea de que existe una amenaza y que la guerra de Ucrania es una advertencia de que Europa está en peligro. Esto, para sus socios de gobierno y en particular para Podemos, es inaceptable. Y les está mintiendo. Primero mintió a la ciudadanía, diciendo que no lo iba a aceptar. Después, cuando se ha encontrado con la realidad de que la OTAN es una organización seria y de que los compromisos hay que cumplirlos y de que España ni siquiera está cumpliendo con el compromiso inicial del tratado, ha tenido que terminar aceptando. Entonces pretende mentir a los demás y en particular a sus compañeros de gobierno diciendo no, hemos llegado a un acuerdo de naturaleza política y esto es lo que les dice Meloni. ¿Qué hay en el fondo? Que en el fondo Pedro Sánchez no tiene una política de Estado de nada y por supuesto no la tiene en defensa, que pasa por ganar tiempo, que es al final lo que está tratando de hacer con todas las decisiones que toma, ganar tiempo en la confianza de que el año que viene habrá juicios que le permitirán acusar de corrupción a la oposición y desviar el foco, con la idea de que a lo mejor algunas de las causas que ahora mismo se están siguiendo contra destacados miembros del Partido Socialista podrán terminar en archivo o de que podrán llegar al Constitucional y declararse que las instrucciones eran prospectivas y que por lo tanto hay nulidad de todo lo actuado. Es decir, intentar ver si ganando tiempo logra la impunidad. Esto está agotado, Xavi. Y lo que está pasando con el Tratado de la OTAN es un ejemplo de que España, hoy por hoy, no se la toma en serio en los foros internacionales. Hace más de 10 años que no hay una visita de Estado importante a España. Y esto revela cómo perciben a Pedro Sánchez. Permíteme la vulgaridad, ¿no? A Pedro Sánchez lo tienen calado. Lo tienen tan calado que ni siquiera el apoyo de Ursula von der Leyen, que ha sido uno de sus grandes puntales. Ursula von der Leyen, por cierto, ha tenido una moción de censura esta semana en el Parlamento Europeo y se ha salvado gracias al apoyo del Partido Popular y del Partido Socialista, que en casi todo en el Parlamento Europeo cooperan y se ayudan. Pero incluso Ursula von der Leyen se está alejando de Pedro Sánchez. Sí, ha emitido un informe duro. Total. Balbar. Bueno, tenemos que tener en cuenta que esto es una comedia de apariencias, todo lo que hace Pedro Sánchez, también en la OTAN. También en la OTAN. Se ha firmado para el 5%, para el 30 o para el 35, parece que es para el 35, yo estoy totalmente de acuerdo en esa firma, incluso hasta un poco más, o sea, porque uno de nuestros grandes problemas, después de que salvemos el de Sánchez, que es un gran problema, es Marruecos. O sea, no tenemos que mirar para ningún lado, no, Marruecos, y que Marruecos. Y el único aliado que teníamos le ha echado él, que es Argelia. Para ese asunto, Argelia. A los demás hay que decirnos que si nos va a defender en Ceuta y Melilla, pues si nos van a defender en eso, ¿para qué los queremos? ¿Entiendes? A lo mejor tenemos que poner otras bases con otros. Hay mucha demanda por el peñón de Gibraltar que casi se ha querido vender, pero no se ha vendido del todo. Eso hay que saber lo que se ha querido hacer con Inglaterra, que es un don nadie a la -8 ya para nosotros. O sea, ese ya está, vamos, menuda economía tiene, como para irse. Pero bueno, hemos firmado con ese, no se sabe por qué ha ido el pequeñito ese de exteriores, no sé en nombre de quién, porque dice que no iba en nombre de España, sino en nombre de la Unión Europea. O sea, una cosa surrealista. Supongo que sea nulo como la propia carta sobre Marruecos, que es nula, de Pedro Sánchez. No vale para nada la Sánchez del Sáhara Occidental. Pero todos estamos en las apariencias, en lo que se aparece. Lo de él quiere hablar de la defensa y marear con el 2, porque lo que no quiere hablar es de cambiar las leyes legales. Es decir, él lo que está totalmente teniendo que su última carta es que se cambie la justicia después de 3 grandes manifestaciones de todos los jueces de España y fiscales, de todos, porque ha sido de casi todos. Por encima de 100.000 dicen que ha habido, ¿vale? La última carta, bueno, ha sido más gente de la judicatura y tal, ¿no? Y claro, no le queda para permanecer en el poder que la modificación de esta ley Bolaños, ¿entiendes? Si es que lo demás va a ser un juego sistemático de nuevas sentencias y de nuevo adjudicaciones, no solo la del clan de los 4, que ya te digo que Ábalos hacía 4 años que ni estaba ahí. El chiste es que la administración ha dado una cantidad de dinero que hoy ya no se encuentra. Que están adjudicaciones, supongo, pero eso que lo diga el Tribunal de Cuentas y sobre todo el Tribunal Supremo. Y cuidado, 2 grandes auditoras que van a venir a España a ver esos fondos de la Unión Europea. A ver si te crees que nos van a devolver 70.000 millones por la cara, tío, que no son nuestros, que eran de la Unión Europea. Aunque diga
el Tribunal de Cuentas, que no sabe dónde está. Pero hoy se quiere meter a Ley Bolaños como sea para parar la suprema y peligrosa continua adjudicaciones de los jueces a la cárcel, a imputación, a Fiscalía Anticorrupción contra él, y quiere quitar los 30 y tantos casos que hay. Eso es para él tremendo, porque si no cae. Ahí también está el otro tema, aunque sigamos en el teatro permanentemente y en la comedia. Bueno, yo necesito un desengrasante. ¿Qué quieren que les diga? Es tarde, llevamos temas sesudos, necesito un desengrasante. Por ejemplo, esa conversación hubiera pagado por estar ahí escuchándolo, pero no fue así. Estaban solo ellos dos, Ábalos y Sánchez. Creo que el entorno eran los jardines de la Moncloa. Y le dice Ábalos a Sánchez, ¿hay algo para mí? A lo que puto amo le responde, José Luis, aquí se acaba esa larga travesía que hemos hecho juntos. No se me ocurre una cursulada más entretenida para hablar hoy de ella, porque refleja cómo son los personajes. Por cierto, esta es una de las cosas que tampoco aclaró en el debate sobre la corrupción. ¿Por qué echaste a Ábalos? ¿Por qué lo echaste? Dilo. Pero claro, aquí la posición está claro, porque lo echó. No me digas que no lo sabes. No, yo sí lo sé, pero se lo quiero oír decir a él. Se refiere por el dinero, no por otra cosa, amigo. Decir a él otra cosa no vale. Si lo dices tú, lo digo yo. Bueno, hay un eso descriptivo clarísimo que luego te diré. Vale más, pero si lo digo yo no vale nada. Vamos a lo que vamos. Tremendo lío después del Congreso del Partido Popular sobre algo que debieran tener meditado a la vista de los sondeos, de las encuestas, la relación con Vox. ¿Cómo es esto de pues no sé, se han ido haciendo ellos mismos un lío que duró 3 o 4 días. Al final, tengo que decir que lo zanjó de manera más o menos efectiva por ahora el nuevo secretario general Miguel Tellado. Le vamos a escuchar. El compromiso del Partido Popular es un gobierno en solitario, un gobierno único, un gobierno unido, donde pueda tomar decisiones sobre asuntos claves para el futuro del país, sin que a la tarde miembros del gabinete del presidente, de otra formación política, salgan en público a contradecir lo que han aprobado esa mañana. Eso ha pasado con Pedro Sánchez y creo que no debe volver a pasar en nuestro país. No. Con Vox sí, por supuesto. Pero Vox claro en el gobierno no. Y creemos que Vox en el gobierno no. Todo esto viene de un enredo que propicia el propio Feijóo, que en el Congreso dijo algo, digamos que interpretable. Lo escuchamos. O Sánchez o nosotros, no hay más. Y yo quiero un gobierno en solitario, sí. Quiero un gobierno en solitario. El único gobierno en coalición que ha habido hasta la fecha no ha funcionado. Y yo no quiero darle a mi país los mismos espectáculos que vemos cada martes en el Consejo de Ministros. ¿Vamos a establecer un cordón sanitario a Vox como nos pide la izquierda? No. Cordón sanitario no, pero nada que ver con ellos en los gobiernos, a lo cual pues probablemente Abascal le contestará cuando llegue ese momento, si es que llega, pues que te vaya bonito, ¿no? Y entonces, ¿qué? Lo preocupante de todo esto es que haya entrevistas de Mariano Rajoy, por ejemplo, o incluso algunas más lejanas de Aznar. También hay entrevistas de Feijóo en las que dicen, con este PSOE no, pero qué bonito sería un acuerdo del bipartidismo, de las dos fuerzas, de nuevo, las dos grandes fuerzas políticas, cosa que ni se ha producido en España nunca, ni se va a producir. Y lo sabe Feijóo perfectamente, pero ¿a qué viene todo esto? Con este PSOE no, pero con otro, con otro pues a lo mejor sí, pero bueno, tíos, pero ¿en qué mundo vivís? ¿No aprendisteis nada después de las elecciones del 23? ¿No habéis aprendido nada? Estáis como todos los otros grupos que no son de la izquierda, solos en la inmensidad. Podéis volver a decidir, dedicaros una campaña política e insultaros. Perfecto. Ya veis el resultado. Los españoles descontentos, ¿eh? Los españoles descontentos. Y lo digo porque lo he preguntado a muchos españoles y me dicen lo que piensan.
Estos tíos y se dedican toda la campaña a zurrarse. Ya está bien, que se entiendan por el bien de todos, que lleguen a acuerdos de mínimos y que sean serios. Ser serio es muy importante, en política también. Mira, es ser serio lo que hace Sánchez con sus socios. Le van a pedir el alma, le van a pedir los burdeles y le van a pedir las saunas y las va a tener que dar. Y las dará encantado porque lo que prepondera es seguir en el machito. Ahora, ¿de verdad hay un interés por alcanzar el poder político? ¿O siguen estando los representantes de la derecha española cómodos en su sillonaco? Hombre, tal, la zona de confort, qué bonito todo, ¿no? Barbás. Bueno, yo creo que está totalmente equivocado el Tellado, esta cosa que han puesto ahí de secretario general, ¿no? Parece es un señor que no comunica, no vale para comunicación política de ninguna manera y es impresentable sin saber, o sea, que él modifica lo que acaba de decir el presidente, que está muy bien dicho. Feijóo ha dicho, oye, no hay ninguna cortapisa y ya se verá con los resultados, que el PP es muy difícil y lo sabe él, que pase del 35-37%, que es muchísimo. Va a ser 140 escaños o 138, que tiene más o menos, 45, y está bajando porque el equipo que tiene es malo en comunicación, es malo y lo ha puesto peor con el secretario general. Este que ha puesto, ya que era malo la secretaria general que tenía. Él tampoco sabe cómo va a ir la campaña. Tú mírate, las derechas patrióticas estas en Europa, incluso en un sitio que se llama Península Ibérica, ha quedado la segunda, amigo, con el 23%, la de Portugal. Y el Partido Socialista con el 18%, le han metido 5 puntos. Y el primero, el Partido Socialdemócrata, que es como se llama, PSD, que está hoy en sus congresos y todo, aun siendo del PSOE, bueno, representándole en determinados momentos, lo conozco perfectamente a muchos de los líderes y tal, que son, digamos, esos son socialcristianos, una cosa así, ¿no? Que esos han quedado los primeros. Y esos van a ir en coalición, sin ninguna duda, con la supuesta derecha patriótica, que tiene el 23%. Oye, y si Vox hace una coalición un poco más amplia y en vez del 15, que es ya lo que le están dando las encuestas, saca el 22 y 75 escaños. Ah, entonces, ¿qué? Porque ese voto no va a votar al PP, que no se haga listo, no le va a votar. De ninguna manera le va a votar, porque es otro voto. Y en toda Europa están mandando derechas patrióticas en 7 países o en coaliciones. ¿Pero qué me estás contando, Holanda? ¿Qué me estás contando? Suecia, Finlandia, Hungría, Italia. Y en Francia, vamos a ver lo que pasa, tiene el 36%. Le Pen, ¿sabes? Y el otro tiene el 20%, el que está ahora de presidente. O sea, que no digamos no a una cosa que el señor Tellado no sabe ni por dónde se llega, porque a lo mejor no pasa del 140 escaños. ¿Y con quién gobierna? ¿Con quién? ¿Va a gobernar con los 5 que le van a quedar a Puigdemont? ¿Verdad que no? Lo importante hoy es cambiar el presidente, y entre todos. Y los únicos 2 componentes que hay en España se llaman PP y Vox para derribar a este gobierno. Y no hay otros, con lo cual no puedes obstaculizar el pacto que va a ser posible. Vamos a ver, el Partido Popular no ha entendido la situación política en los últimos 2 años. No entiende nada. No lo ha entendido. Y yo creo, y a mí me duele, y tener que decirlo, y lo digo desde la humildad y desde la crítica interna que ya ejercía en su momento. No ha entendido absolutamente nada. En primer lugar, despreciar individualmente, y a veces de una manera sonora, al votante de Vox, cuando ha sido además tu votante durante muchos años, me parece una insolencia absoluta. Yo he visto a diputados, representantes políticos del Partido Popular, insultar a los votantes de Vox. Aquí la gente vota lo que quiere. Y si vota a Vox es porque no se encuentra satisfecha, por lo que sea, por cabreo, por distanciamiento ideológico, por rutina, por lo que sea con el Partido Popular. Por lo tanto, no puedes estigmatizar el voto, por cierto, de los que fueron tus compañeros, los que fueron tus amigos, los que fueron tus votantes. En segundo lugar, el viaje al centro reformista del Partido Popular, que es un viaje deliberado, te descorre la manta de la derecha. Y evidentemente eso no te lo va a cubrir ahora mismo Feijóo ni el Partido Popular. La última encuesta del CIS, nos reiremos todos del CIS, evidentemente hay laboratorio y todo lo que queramos. Pero Vox está a 6 puntos del PP. Cuidado, la distancia más corta que ha habido nunca, porque Vox está creciendo exponencialmente. Está creciendo exponencialmente. Es más,
el hundimiento del Partido Socialista no lleva aparejado un crecimiento paralelo de la misma intensidad en el PP. Esa velocidad de crecimiento la tiene Vox, no la tiene el PP, lo cual debe hacer una reflexión muy profunda al Partido Popular de lo que está pasando. Y en tercer lugar, y con esto concluyo, no va a quedar otro remedio, y efectivamente el objetivo prioritario es echar a Sánchez. Claro que va a tener que ceder Vox. Claro que en Vox se va a abrir un debate cuando tenga que impactar con el PP sobre cuál es ese mínimo denominador y ese umbral que tienen que ceder y no tienen que ceder. Pero es una lucha que tenemos que librar entre los dos, entre Vox y el PP, y que lo entiendan los dos, porque si no tenemos un problema. Ricardo. Lo que pasa es que Feijóo sueña con reproducir lo que están haciendo en el Parlamento Europeo, que es un apoyo mutuo entre Partido Popular y Partido Socialista que permita avanzar en los grandes... permita hundir al continente europeo con España dentro. Que permita imponer las políticas progresistas que hoy por hoy PP y PSOE comparten. Y frente a eso hay algunos puntos de fractura profundos. El Partido Popular y el Partido Socialista, por ejemplo, coinciden en la regularización masiva de inmigrantes ilegales. Discrepan en el número, entre 500.000 y 700.000. Pero coinciden en la idea de que hay que continuar con regularizaciones masivas de ilegales. Frente a esto, es muy difícil plantear, hoy por hoy, yo creo que por aquí van las palabras de Tellado, es muy difícil plantear que pueda haber cualquier tipo de acercamiento o de entendimiento cuando el Partido Popular y el Partido Socialista están colaborando en el Parlamento Europeo en perjuicio de los europeos en general y en perjuicio de los españoles en particular. Raúl. A ver, yo tengo un punto, no sé si discrepante, pero lo enfoco de otra manera. Yo creo que desde el punto de vista electoral o desde el punto de vista pragmático no me parece una mala idea, pero me parece muy mal puesta en escena y peor explicada. A ver, España no es Europa, desgraciadamente, aunque estemos en Europa, y aquí seguimos con las dos Españas que he empezado esta noche como acabo, ¿no? Y es evidente que el señor socialista no va a votar nunca al PP, igual que el del PP no va a votar al señor socialista. Por tanto, el argumento, anhelar ese espacio político me parece un error. Lo que sí es cierto es que existe un huérfano de Ciudadanos y también existe un honroso socialista que pueda generar esa abstención, que hay que jugar también con ella, que no nos olvidemos. Nunca me va a votar, pero si consigo que no vote al suyo, como ya han empezado a decir algunos, estilo González o de la Escuela González, también sería un éxito cuando lo llevemos a ciertos territorios. ¿Dónde viene para mí el error? Pues viene ahora, excluir a Vox. ¿Por qué? Primero porque el partido no ha empezado. Entonces yo puedo decir, y creo, yo soy de los que opinan, que es mejor un gobierno solo el Partido Popular. No, solo el Partido Popular. Ahora, soy consciente de que puedo colaborar con Vox sin excluirlo de muchas maneras, en acuerdos programáticos, en apoyo de legislatura y en el peor de los casos o el mejor de los casos, porque tienen 3 millones y pico de votos, que tenga que darle entrada a un gobierno de coalición. No me puedo cerrar. Por tanto, la idea inicial me parece lógica mirando su electorado. La forma de explicarlo me parece bastante torpe, por llamar de una manera, y los que han intentado enmendar la plana por los complejines de lo que hay en uno lo han puesto peor. Pues claro que queremos que haya un gobierno, los del PP, que queramos un gobierno que gobierne el PP. Yo nunca voto, o nunca pienso que me vaya a votar nadie de la izquierda, aunque se tenga suficiente. Hay una masa electoral de indecisos de Ciudadanos abandonada, y Vox, pues claro, si sacan la represión que tiene, yo me tengo que entender. El problema es que también desde Vox no podemos cargarnos a aquellos que generaban puentes, ni tampoco vamos a hacer campaña en contra del PP. No tenemos tiempo para más, ya ven que aquí no me hace caso nadie, así es que me tengo que imponer. No se olviden del Club de Amigos del Toro Televisión, procuren ayudarnos, que es la mejor manera de hacer que progresen las ideas esas que compartimos ustedes y nosotros. Llamen al teléfono que sale en pantalla y háganse socios y ya nos estarán apoyando. Muchas gracias y hasta el próximo sábado.